Buenas noches, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga. Seguimos celebrando este periodo pascual, protagonizado en estas primeras jornadas por el duelo por el fallecimiento del Santo Padre Francisco y por la celebración del próximo cónclave. Aquí estamos viendo estas imágenes del libro de condolencias que se puso estos días pasados en el Obispado de Málaga. Finalizamos ya este mes de abril y comenzamos el mes de mayo con una ingente actividad cofrade que le vamos a anunciar a continuación. El próximo día 30 de abril a las 20 horas tendrá lugar la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la antigua Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la feligresía de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, para el periodo 2025-2029 y que será presidida nuevamente por el hermano David Domínguez. El jueves, día 1 de mayo, nuestra patrona, Santa María de la Victoria, será procesionada desde la parroquia de los Santos Mártires hasta la Santa Iglesia Catedral a las 16:45 horas, efectuando estación en los templos de San Julián, Aurora y Divina Providencia, Capilla de la Paloma, Oratorio de las Penas y Convento de las Hermanas de la Cruz. Irá acompañada por los sones de la banda Eloy García de la Archicofradía de la Expiración. El retorno de la venerada imagen a su real santuario se efectuará el próximo domingo día 4 a las 17 horas desde la Santa Iglesia Catedral, efectuando estación en las parroquias de San Felipe Neri y San Lázaro y a los sones de la banda del Real Cuerpo de Bomberos y de la Cofradía del Rocío. En las jornadas del 2 y 3 de mayo, la Hermandad de la Santa Veracruz de Alaurín el Grande celebrará sus días grandes con motivo de la festividad de la Santa Cruz, siendo el viernes la procesión de ida a la Parroquia de la Encarnación, a las 21 horas, con el acompañamiento musical de las bandas de cornetas y tambores del Cautivo y la del Paso y la Esperanza, así como de la agrupación musical de la Veracruz de Campillos. El día 3 de mayo, a las 20:30 horas, se procederá a la triunfal procesión de retorno del Santísimo Cristo de la Veracruz a su sede del convento, con el acompañamiento de las bandas de la Brigada Paracaidista, con guarnición en Paracuellos del Jarama, la agrupación musical de la Veracruz de Campillos, la banda de la Elevación de Campo de Criptana y la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz, popularmente conocida como La Pepa. También el 2 de mayo tendrá lugar el primer encuentro joven de música sacra Ciudad de Málaga, con la participación de la Orquesta de Guitarras de Málaga, Ensemble de Viento Madera Ángelus, Capilla Nuestra Señora de la Concepción, Quinteto de Metales Cirus Brass y Banda de la Escuela de la Cruz de Humilladero. Los actos tendrán lugar a las 20 horas en la iglesia de San Julián. En las jornadas del 3 y 4 de mayo, María Santísima de la Esperanza será expuesta en devoto besamano antes de su peregrinación a Roma con motivo del jubileo de las cofradías, siendo el domingo la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, don Jesús Catalá Ibáñez. Señalar que el trono de la Dolorosa Perchelera ya se encuentra desmontado y embalado con vistas a su futura participación en la gran procesión del jubileo por las calles de la capital italiana. El sábado 3 de mayo a las 11:30 de la mañana tendrá lugar en la iglesia de San Julián el pregón y presentación del cartel de las Glorias 2025. El pregonero será Francisco Márquez Pérez y el cartel será obra del artista don Manuel Castillo Izquierdo. El domingo día 4, la Cofradía de Jesús el Rico efectuará su tradicional bendición del Romero, en la cual la venerada imagen del Nazareno efectuará la tradicional bendición en este tiempo de Pascua. La solemne ceremonia se celebrará a las 12 de la mañana en la parroquia de Santiago y en ella se conmemorará el centenario de la Misa de Acción de Gracias, editándose un cartel obra del hermano de la corporación, Pablo Cortés del Pueblo, para anunciar este acontecimiento. Recordarles que hasta el próximo día 10 de mayo, de 17 a 21 horas, tienen lugar en las dependencias de la agrupación de cofradías la exposición fotográfica sobre escenas curiosas de la Semana Santa de Málaga,
organizada por el Aula Cultural de la Agrupación de Cofradías. El pasado viernes 25 de abril, la Archicofradía del Huerto homenajeó a su hermano Manuel Mendoza con motivo de los 50 años como vestidor de la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Un justo y merecido reconocimiento a una trayectoria excepcional que ha servido para realzar la categoría artística de esta singular dolorosa a través de su atavío y la consecución de excelsas piezas bordadas salidas de su taller regentado junto a Salvador Aguilar. Y para finalizar, reseñar los carteles presentados por la Cofradía del Rocío, con motivo de su procesión de Pentecostés, obra de Ricardo Puello, y el de la Real Hermandad del Rocío de Málaga, filial de la de Almonte, ejecutado por Francisco Navarro. Iniciamos los contenidos de nuestro programa finalizando ya con los debates relativos a la Semana Santa de 2025. En este primero culminaremos el ya iniciado la semana pasada, que se centrará en los aspectos estéticos y artísticos de nuestra celebración pasionista, a lo que uniremos un análisis de la actualidad cofradiera que nos deparará el próximo mes de mayo. Para ello contamos en nuestro plató de Sentir Cofrade con nuestro historiador de cabecera, Antonio Fernández Paradas. Buenas noches. Alejandro, buenas noches, feliz Pascua de nuevo. Buenas noches. Ignacio Navarro, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Y Juan Manuel Sánchez Quiñones, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, para comenzar, me gustaría que cada uno de vosotros me hiciera un balance de lo que ha supuesto esta Semana Santa desde el punto de vista artístico, patrimonial y en la cuestión de los cortejos y la puesta en escena. Antonio. Alejandro, bueno, ha sido una Semana Santa, como ya hemos comentado, un poco particular, a pesar de que todas las cofradías prácticamente salieron a la calle, menos el Martes Santo, ¿no? Quizás no ha sido la Semana Santa de los grandes estrenos. Teníamos uno muy grande que era el Trono en la Sentencia, hemos tenido el Sepulcro, pero en general ha habido muchos estrenos, pero no de los grandes, ¿no? Buenos, porque eran importantes. Presentar un Trono en la Semana Santa de Málaga no era cualquier cosa, con lo cual ahí tuvimos una oportunidad de ver un patrimonio grande, que ya hemos comentado unas cuestiones. Vimos después la cuestión de los estandartes del Sepulcro, que nosotros daremos buena cuenta de ellos también. Y a partir de ahí hemos visto cositas como más pequeñas, muy importantes, porque la cofradía no solo se sostiene de un palio grande o de un manto. Y en ese sentido, las perspectivas son buenas. Seguimos apostando por la calidad, que yo creo que es lo importante. Tenemos que seguir apostando por hacer lo mejor hecho por los mejores, que nuestras cofradías encuentren ese camino de autoconocimiento en el sentido de buscar su propia personalidad, que lo vamos viendo, poco a poco lo vamos viendo definido en ese sentido, Alejandro. Ignacio. Hombre, en principio ha faltado también el estreno del Trono de Cristo del Amor, que estaba previsto para este año y no ha podido ser, ha sido solo el de la Sentencia, que es un buen estreno. Venimos de unos años muy buenos de estrenos, y de estrenos importantes y de estrenos grandes, como tú dices, Antonio, siempre primando la primera categoría, ¿no? Pero sí es cierto que yo observo cada vez más que se cuidan mucho los cortejos en la calle y la propia puesta en escena de la cofradía en la calle, lo cual también es estética. Y eso sí me parece muy importante, ahí se cuida mucho. No siempre del todo acertado, es decir, el caso de lo que ya se ha debatido, y creo que lo hemos hecho también en esta casa, de las túnicas del cautivo, las nuevas túnicas del cautivo, es decir, a lo mejor no siempre la línea que todos esperábamos, pero es verdad que se cuida desde el nazareno a la última vela, a la estética de las vírgenes en los tronos, no solamente en el sentido de las vestimentas, sino las vestimentas, la candelería, el esorno floral, mucho más cuidado que hace unos años. En eso Málaga, desde luego, desde hace unos años a esta parte, está cuidándolo mucho todo. Juanma. Bueno, yo creo que Málaga sigue progresando, ¿no? Siempre sigue progresando. Tenemos la suerte de tener grandes artistas, grandes diseñadores y, bueno, los estrenos, aunque no hayan sido unos estrenos enormes, pero han sido estrenos de calidad. Seguimos apostando también por lo nuestro, que eso es muy importante, por nuestras propias señas de identidad. Y vamos haciendo muchas cosas, los cortejos en la calle. Y todo no son estrenar tronos o estrenar grandes cosas, también hay piezas de la propia procesión, de los propios cortejos que pasan inadvertidas y son un gran esfuerzo para las propias cofradías, entonces son parte de ellos mismos.
No ha quedado por ver en esta Semana Santa, ya lo ha comentado Antonio, pues el contemplar el trono del Señor de la Sentencia en la calle. Me imagino que todos vosotros lo habéis visto cuando se expuso en la Casa Hermandad, pero queda lo que dice un buen amigo mío diseñador, queda su puesta de largo en la calle, que es cuando verdaderamente sabremos si ese conjunto procesional funciona o no. Aquí ya llamamos la atención, bueno, hemos puesto los puntos sobre varias cuestiones, ¿no? La primera es que la imagen que tenemos actualmente está distorsionada hasta que ese grupo de misterio se complete. Seguimos teniendo una imagen de ese trono parcial. Es un trono grande, es un trono con muchísimas particularidades. Ya damos también el toque de atención a la cuestión de los relieves blancos, que quizás es un buen momento para abrir un periodo de reflexión sobre esos relieves blancos, que no es cuestión de cambiar el color, a lo mejor es cuestión de bajarle el tono o darle el tono marmolizado, ¿no? En cualquier caso es una pieza grande en todo el sentido del término, prácticamente trabajada en su totalidad en Málaga, indiscutiblemente con unas calidades escultóricas, tanto en la talla como en la propia escultura, que será difícil encontrar una obra tan paradigmática en el siglo XXI, por lo que supone. Ya no queda tantos tronos grandes en Málaga que cambiar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ignacio, ¿qué piensas al respecto? Y grande, desde luego, ¿eh? Grande. Muy grande, Ignacio. Yo me he quedado con la ganas de verlo en la calle para ver cómo funciona en la calle. Sí. Yo creo que todos nos hemos quedado sí, con la gana. Claro, porque no es lo mismo, evidentemente, claro. Los tronos están hechos para salir en la calle. Lo que sí es verdad que con el Cristo puesto en el trono, pero es como chocó tú dices, un poco, ¿no? Claro, porque ten en cuenta que no está el grupo escultórico que está planteado. Cuando esté el grupo escultórico, la idea, ¿no?, y el discurso de ese diseño estará completo, pero no sé si en ese momento lo que a lo mejor no encaje sea el Cristo, porque yo vi al Cristo muy perdido, en el trono. Y sin flores, no tuvo esos no florales. Claro, y además sin una flor, todo sin una flor, que eso tampoco lo entiendo, cuando además es verdad que tenía una característica muy particular, el Cristo de la Sentencia, que son esas 4 ánforas con flores que ha llevado siempre en la esquina. A mí el trono me dejó un poco frío, habrá que verlo terminado por completo. A mí el trono, de verlo allí, no me puedo hacer una concepción exacta de su resultado, porque aquello es pequeño, no tienes una dimensión, no te puedes apartar, claro. No te puedes, no sé, lo veo, se ve enorme, allí en la Casa Hermandad se veían grandes, pero a lo mejor en la calle se ve una percepción distinta. No lo sé, es verdad que con el Cristo, bueno, estaba extraño, tal vez el conjunto de arriba no le hace justicia, tenían que haber empezado a lo mejor por el grupo escultórico. Sí, pero yo me pregunto también, cuando ese grupo escultórico se haga, que bueno, ya no lo va a hacer el ideólogo del grupo, que es Ruiz Monte, José María Ruiz Monte, pero cuando ese grupo escultórico se haga siguiendo ese boceto... ¿Qué le hace falta? Sí, pero ese grupo escultórico, el Cristo de la Sentencia... tiene unas características muy especiales, un Cristo muy dulce, un Cristo de un tamaño, bueno, pequeñito y demás, un Cristo que está hecho con el grupo escultórico que llevaba. Y bueno, entre comillas, yo pienso que tampoco encajaba tan mal, no lo sé. Yo es que nunca fui, no sé, si se lo va a comer, vaya, lo típico de que se va a comer el grupo al Cristo. Que cuando quizá tenemos que tener a ver, no solo falta el grupo escultórico, falta distribuirlo bien, y falta también los 2 pedestales, los plintos inferiores. Es decir, que yo sí que creo que va a haber una relación mucho más armónica entre todo lo que estamos viendo. Este año la disposición del grupo escultórico no hacía ningún tipo de justicia. Claro, es algo provisional. Claro, pero ahí había mucho trono para distribuir las imágenes, claro, con muchísimo más espacio, a pesar de lo provisional, podríamos buscar, porque lo provisional va a ser mínimo 2 años, no sabemos cuánto tiempo, si al final se ponen las pilas inmediatamente, pero quizás con el espacio que había pueden haber distribuido un poquito más, darle más espacio al Cristo, para que se aireara un poquito más, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con vosotros que tenemos que ver ese trono en la calle en su plenitud. Sí que es cierto que hay cuestiones que tenemos que llamar el toque de atención. Lo dijimos el otro día, las cabezas de varal no son para meter hombres de trono debajo de ellas. Han hecho un esfuerzo económico importante, son para mantener ese dorado lo mejor, el mayor tiempo posible. Esto es una cuestión que no podría estar pasando, Alejandro, en el siglo XXI, ¿no? Que se haya reforzado las cabezas de varal para meter una persona debajo, ¿no? Es un trono que va a ser complicado. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando esté en las avenidas amplias, pues como todos los tronos malagueños, pues tendrá como lucirá muchísimo, es indiscutible, ¿no? Después estará el problema de la iluminación. Si esa iluminación va a funcionar, esos arbotantes le van a hacer justicia al conjunto, ¿no? Y en cualquier caso tenemos que esperar todavía un poquito para hacernos una idea al completo.
En cuestión de orfebrería ha habido también dos cosas que han llamado la atención. Una ha sido el poder contemplar a la Virgen del Patrocinio con sus faroles de cola, que no se pudieron ver en la Semana Santa de 2024, y el redimensionado del trono del Señor del Prendimiento. ¿Qué pensáis sobre esos estrenos? Hombre, y no es la primera vez que se hace, es decir, en los últimos 10-15 años hemos visto como en Málaga se están agrandando una cantidad de tronos tremendo. Quizás lo que se está haciendo en los años 80 y 90, pasamos tronos de 6 varales a 8 varales, con esa mesa y esos baquetones enormes. Quizás lo que se está haciendo es volver a dimensionar los tronos a las actuales dimensiones de las mesas. Es decir, hemos adaptado la idea original a la cantidad de hombres que van debajo por muchos motivos, ya lo sabemos, es decir, porque tenemos una demanda grande hoy en día, tenemos en la mayoría listas de espera y se puede, y bueno, pues también no nos vamos a engañar por motivos económicos. Es decir, mientras más hombres vayan debajo, pues eso interesa, son más hermanos y más cuotas. Pero bueno, en el caso en concreto del trono del Prendimiento, al menos se ha respetado todo lo que había de Villarreal. Es decir, el trono está intacto y está muy bien pensado, ¿no? Está muy bien pensado, esa parte de abajo. Pero sí es cierto que el trono ya no es el de Villarreal, ya no es la idea de Casielle original, es decir, el trono se ha dimensionado de otra forma, es otra idea distinta. Eso lo hemos vivido en muchos tronos ya en Málaga, ¿vale? Demasiado. Sí, quizás demasiado. Pues de los tronos, si os ponéis a pensar, de los tronos de Pérez Hidalgo no nos queda ya absolutamente ninguno, las calidades no eran las adecuadas y demás, pero bueno, no todo sea el caso de la sentencia, por ejemplo. Recuerda, pero bueno, recuerda la idea un poco, y de los tronos de Villarreal tampoco nos queda ya casi ninguno. En su concepción original, la mayoría se han ampliado, se han agrandado. El de Estudiantes, el único que se ha mantenido, de la Virgen de Gracia y Esperanza. Pero el trono de la Virgen del Rocío está reformadísimo y ampliadísimo. El trono de la Trinidad, yo no sé cuántas ampliaciones le van a hacer más. El del Gran Perdón, el del Prendimiento, el del Huerto, ya se amplió, el Huerto se amplió en los mismos talleres de Villarreal en su día. Pero esa idea de Málaga siempre del trono, vamos a ampliarlo y vamos a agrandarlo y vamos a agrandarlo, que a mí me encantan los tronos grandes, pero es verdad que lo estamos haciendo en una época dulce, en una época buena, cuando a lo mejor estos son rachas, claro, y venga un vaivén más... En ocasiones... Claro, venga un vaivén más flojito de hombres de trono, ahora qué hacemos con esos tronos del Prendimiento, por ejemplo. Más difícil, que a Prendimiento le falte gente, pero bueno. Claro. Vuelven a ser y al final y al final lo reducimos. Lo reducimos y volverá y ya está. Está todo inventado, yo creo que hoy día no es la primera cofradía que ha tenido que volver a quitar y a poner, que muchas veces es lo mejor, no por ser más grande es mejor, aunque vengan más gente, aunque entre más dinero, hay que pensar un poquito en la estética de la cofradía, en su propósito, en su ideal. A lo mejor hay tronos que algunos no lo ampliarían, lo dejarían, pero la estética de hoy día es mientras más grande mejor. Yo creo que hay una cuestión, Alejandro, que conforme lo que decían los compañeros, dos casos paradigmáticos, ¿no? Porque cuando vemos patrocinio vemos el minimalismo en el sentido de que todo está en su sitio. Sí. Es decir, y además sale por la puerta perfectamente, ¿no? Ahí está detrás el estudio de Manuel Toledano para que ese trono saliese por la puerta, ¿no? Y no se ve pequeño, al contrario, se ve en su justa medida y se ve todo en su sitio, ¿no? A mí lo del trono del Prendimiento me parece un mal endémico muchísimo más grande que tenemos la Semana Santa, ¿no? Bueno, iba a decir algo con algún tipo de complejo con las cuestiones pequeñas, ¿no? Creo que es un problema que tiene que ver, es decir, con no hacer las cosas bien. Y estamos dando una imagen muy distorsionada porque la obsesión, hacemos los tronos grandes, pero lo que hacemos le ponemos añadidos por debajo, ¿no? Lo habéis dicho prácticamente todo. Yo iba a sumar el del sepulcro también, el de la Virgen del Sepulcro. Todos. Es decir, el cautivo, el del cautivo, añadido. La Virgen del Gran Poder también se amplió. Todos, ¿no? Pero además que no le hacen justicia, y eso no es Málaga. Málaga no puede ser añadidos, porque además si dice, bueno, vamos a hacer un proyecto integral de añadir, que no es el caso. Que aún así en el del Prendimiento podrá ser de los pocos que en cierta medida ha buscado una solución menos dolorosa, ¿no? No me gusta para la Semana Santa de Málaga lo que estamos viviendo, distorsiona la imagen, distorsiona la calidad, y la Semana Santa de Málaga no es poner banditas de plata lisa, es decir, tampoco es poner los arbotantes que lleguen al techo del palio. Hay un caso paradigmático, como el que estamos comentando, es de la Virgen del Gran Perdón del Prendimiento. Ese trono era precioso, y además era precioso a nivel de proporciones. Ahora no funcionan, los arbotantes son muy grandes, pesan mucho con respecto al resto del cuerpo, ¿no? Algo está pasando, ¿no? No podemos buscar una Semana Santa tan grande, mal hecha, porque nos guste o no nos guste el trono de la sentencia, lo que está claro es que está pensado en su conjunto. Es decir, las demás, ninguna de las grandes, salvo el trono de la Paloma, ha sido capaz de pensar, porque además todo eso cuesta dinero, no nos olvidemos que cuesta dinero.
Tronos como el de la Trinidad, el Rocío, esos tronos no están para hacer nada más con ellos. Ya han tenido su etapa, han tenido su largo periodo de vigencia, que está bien, pero ya no es el momento de que gastemos más dinero. Ni siquiera habría haberlo hecho con el del cautivo. El señor de Málaga tenía que tener el mejor trono de Málaga, y no lo tiene. Y por supuesto, además, cambiando el concepto, esos 2 faroles no pueden ser patrimonio de Málaga con ese trono que además es un desastre en su totalidad. En cuanto al tema de bordado, ha llamado la atención también en este año 2025 los mantos bordados de la Virgen del Auxilio y de la Virgen del Socorro, de la Archicofradía de la Sangre, del taller de Juan Rosén, los paños de bocina, también del taller de Juan Rosén, y los estandartes de la Cofradía del Sepulcro. ¿Qué podías comentar sobre estos estrenos de bordado? Yo los paños de bocina he tenido la suerte de verlos en mano. Son una preciosidad. Y tenerlos, y son una joya, ¿eh? Sí, aparte que ellos están trabajando muy bien y magnífico de diseño de curro, pero después la seda está magnífica, después con los corales está hecho a conciencia, un trabajo minucioso, muy bueno, la verdad, los paños de bocina magníficos. Y vi también el manto de la Virgen del Socorro, lo vi allí haciéndose, y es un manto de camarín, pero a la Virgen la enriqueció de una manera apoteósica. Yo creo que cuando ya se veía en el trono de la sangre, la trasera era un antes y un después, me parece. Y fijaros en el tema de bordado por donde vamos en Málaga ya, que ya se están completando las vírgenes que van en los grupos escultóricos y en los misterios. Es decir, de tener ahí a tener ya el manto, la saya, tener... En el caso de los bordados, en los últimos 20-25 años en Málaga un crecimiento exponencial. Yo creo que el que tremendo, más, en tal el vez actuar de las más vírgenes de ha sido tremendo. Y el caso concreto que tú dices de los estandartes del sepulcro, pues hombre, una maravilla. Me parecen magníficos, tanto en la ejecución como en el diseño, y realzan esas 2 pinturas tan buenas, que es verdad que estaban ya tenían su sabor, los estandartes, pero claro, no estaban a la altura de la categoría que le ha dado la hermandad ahora con esos 2 estandartes tan maravillosos. Es cierto que, como estáis comentando, yo justo estaba pensando lo mismo, ¿no? Estamos en un momento dulce del bordado y eso es indiscutible. En la Semana Santa de Málaga han empezado a pasar muchas cosas a nivel de historia del bordado, ¿no? Tanto que los grupos escultóricos empiezan a tener hueco para adecentarlos totalmente, ¿no? Y creo que eso es importante porque nos van a permitir crear un estilo mucho más uniforme, muchos tronos profesionales, y es una idea bonita, ¿no? Está claro que esas vírgenes secundarias pues empiezan a tener su ajuar, ¿no? Como podemos ver también la Virgen de la Encarnación con los Dolores del Puente, ¿no? Y yo también me quedaría probablemente, porque la magnitud que tiene, mencionar los paños de bocina, yo me quedaría también con los estandartes del Sepulcro, que además hemos tenido oportunidad de verlos últimamente de muy de cerca. Creo que Antonio Moreno ha hecho un trabajo no solo de diseño, sino ha hecho un trabajo de bordado, ha hecho un trabajo de integración de los artistas, que esa tiene que ser la línea de la Semana Santa de Málaga, es decir, proyectar conjuntos totalmente uniformes, hechos por los mejores, ¿no? Y además son grandes, cuando los ves en persona, impactan bastante verlos. Yo quizá en mi diario solamente los había visto en imágenes, me lo imaginaba mucho más pequeño. Y la riqueza de técnica, cómo se han recuperado materiales antiguos para crear un detalle mucho más exquisito en esos estandartes. Creo que es una gran obra que no se le han hecho justicia en la Semana Santa del siglo de 2025, a pesar de que probablemente sean los 2 grandes estrenos de bordado que hemos tenido, ¿no? Se ha mencionado mucho más las bocinas, sí. Indiscutiblemente la calidad que tiene también. Pero es verdad que, curiosamente, los estandartes de Alejandro del Sepulcro no se les ha hecho justicia, y creo que la cofradía debe haber hecho un poco más de difusión al respecto, no haberse quedado solamente en la presentación espectacular, porque la pieza es de los grandes bordados que han llegado últimamente. El Sepulcro tiene muy buenas piezas, era lógico que hicieran unos estandartes de mucha categoría. También estrenamos una túnica, ¿no fue una túnica de Judas? Sí, para la cena. Sí, de la cofradía de la cena. Pues esa túnica es muy curiosa, además, con la seda, con los cardos. Diseño de Juanjo Galeano. Está muy curiosa. Y ejecución del taller de bordados de la hermandad. Pero fijaros ahí en la cena en concreto, que lo que está haciendo con el taller de la hermandad, es decir, que se está haciendo dentro de la propia hermandad, está completando el bordado de un grupo escultórico. Entonces eso en Málaga hace 15 años eso era impensable. ¿No? Eso era impensable. Quizá, Ignacio, lo interesante vamos a ir un momentito a publicidad y volvemos en un instante.
Reanudamos este debate que está analizando los aspectos patrimoniales y artísticos de la pasada Semana Santa, y estábamos hablando de esa túnica de Judas Iscariote que ya ha venido a completar el bordado del apostolado del misterio de la Sagrada Cena, y me gustaría también tratar con vosotros algunos elementos que también me ha llamado la atención de esta pasada Semana Santa, como ha sido esos nuevos faroles que ha estrenado la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñero, que para mi opinión sigue todavía sin rematarse bien ese conjunto procesional. No sé si también estáis de acuerdo conmigo en que se está redescubriendo la Virgen de Consolación y Lágrimas en la calle, sobre todo de que está saliendo a la luz diurna. Es un conjunto procesional que antes quizás no se valoraba y ahora cada vez los cofrades lo tienen más en cuenta. Tampoco me causó mucha atención el Nazareno del Paso con la túnica lisa. Pienso que el Nazareno del Paso dice más con una túnica bordada. Y otra cosa que también me llama la atención, en las manos implorantes que llevó la Virgen de Gracia en el trono. ¿Qué podemos comentar de estos aspectos? ¿Por dónde empezamos? Por lo que queráis, los faroles de Viñero, Mira, yo por ejemplo en concreto con ese trono que me parece fantástico, el cajillo es maravilloso, y sin embargo no terminan de acertar con la iluminación, con la forma de iluminar el trono, y ya van varios intentos, Y yo considero que no es, hoy por hoy, para mí no es un conjunto rematado todavía, no. Y en cuanto a Consolación y Lágrimas, Nazareno del Paso y lo del tema de las manos implorantes de la Virgen de Gracia. Bueno, Consolación y Lágrimas es que Consolación y Lágrimas tiene un antes y un después de la Magna, ¿no? Sí. Cuando salió a las 3 de la tarde y demás, porque es el colorido de Málaga, ese Malva de los años 20 que se inventó don Antonio Baena para ella, la restauración de la Virgen y además que la propia archicofradía está intentando cuadrar ese trono con ciertos cambios de proporciones y demás que han favorecido la puesta en escena de la Virgen en la calle. Vaya, se ve fantástica. Aparte del cambio del vestidor, claro. El color ha hecho mucho de día, ¿eh? Sí. Se ve un descubrimiento y lo ha llevado siempre. Yo qué sé, pero ahora el malva como que resurge, ¿no? Bueno, realmente el manto, antes de tener este malva, el otro manto era morado. Era morado, Claro, no era ya malva. Morado, no era este color. No era malva. No era este color. Ahora es malva. Claro, ahora es malva. ¿Las manos de la Virgen de Gracia qué te han parecido, Juanma? Pues mira, la Virgen de Gracia me llamó la atención, la verdad. Me recuerda un poco como era antiguamente. Pensemos que la Virgen de antes era una copia de la de Salcillo y tenía una postura un poco de ese estilo. No sé de qué ellos han decidido así. Bueno, no estaba mal. Yo estoy más acostumbrado, la verdad, a verla en su posición normal. Yo no lo veo mal, pero el caso es que considero que es parte de la vestimenta de una imagen, el culmen y el terminar una imagen. Si la vas a presentar con las manos así... Siempre así. Siempre así. Sí. O sea, no ahora con las manos abiertas, ahora con las manos cerradas, ahora me pongo de pie, ahora Eso me vuelvo a sí. sentar. Eso no puede ser. Eso es Si cierto. la vas a presentar de esa forma, Siempre así. que puede que me parezca acertada por lo que tú dices, Sí. porque recuerda a la impronta primitiva de la Virgen Que de, tenía antes. La de propia Castillo de las Salcillo, Cruces. Sí. déjala así. Y no que ya ha Siempre. pasado Semana Santa y otra vez con las manos juntas. Y en el suelo de la capilla. La veo excesiva, pero igual de excesiva veo a Zamarrilla, es decir, que creo que cada vez está más Sí, deplorable. pero Zamarrilla es su sello, Eso ¿no? está, pues, pero bueno, un poquito menos estaría más, porque además le fuerza, cuando la Virgen con las manos tan abiertas le fuerza muchísimo el cuello. Y eso es lo que le pasa a la Virgen de Gracia, que se veía como muchísimo cuello porque tenía mucho ángulo para ver, ¿no? Entonces creo que no está bien resuelto totalmente, es excesivo, ¿no? Con el resto de los casos que han mencionado, está claro que el torno de la Soledad del Traspaso sigue sin funcionar. Hay algo, más allá del cajillo, todo lo que hay encima no funciona. No sabemos si es la peana, que es dorada, que no es dorada, que es metal, que es la candelería, que no es la candelería, que son los arbotantes. No está funcionando. Está claro que o hay un error de diseño o hay un error de concepto, porque ese torno sigue sin funcionar, ¿no? ¿Cuál era lo siguiente? Teníamos... El Nazareno del Paso. El Nazareno del Paso, bueno, lo comentamos el otro día. Quizás no le hace justicia tampoco el verlo como lo hemos visto. Y ya que estamos reclamando la túnica lisa, por el gusto de quien tenga que decidir, vamos a reclamar la túnica blanca, que tiene animaversión, a poner una túnica blanca. En cualquier caso, el trapo echado por encima, pues le sentaría probablemente muchísimo mejor. Tiene una, creo que tengo Que, entendido, creo que tiene una que tiene miedo como pánico escénico Sí, sí. a ponérsela. Una vez se le Desconozco puso. el dato, ¿no? Pues probablemente le sentaría muchísimo mejor que la morada, que además que ese morado sevillano, que en Málaga no entendemos. Nos cuesta entender ese tipo de color sevillano, que quedará muy bien un Cristo sevillano, porque es muy fuerte, es muy duro, pero en Málaga es que no cuadran ese tipo de colores, ¿no? ¿Y sobre Consolación y Lágrimas?
Es que yo creo que siempre ha estado ahí. Es decir, Sí, pero estoy con lo que ha dicho Ignacio, se ha redescubierto a raíz de la magna de la agrupación de cofradías. yo quizás que la tenga, a lo mejor la tengo un poco mitificada en el sentido, para mí la Virgen de Consolación y Lágrimas es llegando a la tribuna de los pobres y oliendo las flores que llenaba toda la tribuna, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que es que el color luce muchísimo a lo largo del día. Claro, comentábamos enlazando con lo que mencionaba anteriormente, es que ese trono está hecho en su totalidad. No hay nada que está añadido, no, es decir... Sí fue modificado, bueno, sí, pero en esencia el diseño... Es decir, no se tenemos... hizo nuevo. Es decir, que se hizo nuevo nuevo... No, y dentro de eso se amplió. También se amplió, ¿eh? Pero manteniendo, pero dentro de... Claro, no terminó de convencer y se amplió también. Sí, pero está todo uniforme. Sí. Es decir, como el tono de la paloma, ¿no? Es decir, hemos mencionado muchas veces también ya que es que el tono de la paloma, que parecía que era paradigmático la Semana Santa de Málaga, y al final hubo que quitarlo, ¿no? Pues quizás eso tengamos que ver, vamos a verlo en todos los tonos que hemos comentado anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que ella le sienta muy bien. A mí lo de la restauración me sigue costando. Me sigue costando por muchas razones, porque al final esto de las restauraciones, cuando interesa sí que dejamos bien lo antiguo, lo medio antiguo, cuando no interesa pues lo dejamos a media. Entonces es una cuestión más de procedimiento. Yo hubiera restaurado entera ya, yo hubiera decía que se podía volver al origen, ¿no? Claro, sí, dicen que sí, pero al final en la parte pública. Pero esa Virgen del Origen en la que hemos vivido en los últimos 50 años, esto tiene que ver con el espesor histórico, ¿no? Claro. Cuando no interesa, es decir, el color chocolate que le dieron al Cristo las tres caídas de Triana, pues no tiene, está totalmente alejado de cualquier criterio de restauración, pero es el criterio del pueblo, ¿no? Todos criticamos el Cristo de los ciegos, el color resplandeciente con el que vino, pero aquí sería el mismo caso, porque en un caso sí y en otro no. Entonces el parámetro, como siempre, está distorsionado. El parámetro es la valentía de la Junta de Gobierno que corresponda. Entonces, yo también entiendo que tocar una imagen es lo más delicado que puede haber en una cofradía. Porque sí, nosotros podemos ver que la deberíamos de haber vuelto a lo más primitiva. Hombre, no se tenía que haber tocado. Claro, pero claro, en el momento yo entiendo también que los hermanos de la sangre, pues hombre, toda la generación actual ha conocido a la Virgen como la ha conocido. Antigua. Con el toque de Álvarez Duarte. Con el toque de Álvarez Duarte. Entonces ya esto es un choque. Claro, pero si encima le doblan la cabeza y le cierran los ojos, pues todavía más. Ya, pero a lo mejor donde nos debemos quedar, en lo actuar a ver, claro, en lo de Álvarez Duarte o lo anterior, porque es que depende de la cofradía, depende del caso. Claro, al final, el caso de Ánima de Ciego fue un cambio radical y fue muy valiente y muy polémico en la cofradía fusionada. Sigue siendo muy todavía, polémico, ¿no? Y sigue todavía. Sí, chocó. Aunque yo soy partidario, ¿eh? Hay otra imagen que no se atrevió a dar ese paso y que es exactamente el mismo caso de Consolación y Lágrimas, que fue la Virgen del Gran Poder de la Misericordia, que tiene la policromía primitiva debajo, que se podía haber devuelto a la impronta que tenía la Virgen, y la hermandad decidió que no. Analizando el terreno de las vestimentas marianas, creo que este año lo que ha llamado muchísimo la atención ha sido el volver un poco a una estética de los años 80 en cuanto a anchuras de tocado, en cuanto a enjollamiento de las imágenes. Se han incorporado nuevos vestidores, como el caso de Francisco Garbí, en el caso de la Virgen de Crucifixión, o Álvaro Perogil en la Virgen de Mediadora, y se ha cumplido ahora también el 50 aniversario, como lo hemos dicho antes al principio del programa, de Manuel Mendoza, que es el vestidor ahora mismo decano de los que ejerce en la actualidad. ¿Qué os ha llamado la atención en la cuestión de los atavíos de Nuestras Dolorosas? ¿No sería Juan Rosén? Bueno, Juan Rosén es el más antiguo. Ahí va. El más antiguo, y José Miguel Moreno también. Pero José Miguel ya no viste, ¿no? ¿No? José Viste, Miguel Moreno ya no viste el Carmen de Olía, sí. Vale. Está vistiendo el Carmen, está en activo, Sí. porque sigue vistiendo, pero no viste su hermandad en este momento. Pero bueno, sí es verdad que los rostrillos de las vírgenes pues han pasado del minimalismo, ¿no? Un poco más elaborado, un poquito más a las décadas que recordamos de antaño. Sí que la joya en todo, yo creo que casi todas se ha notado mucho, una vuelta al florecimiento de ese enriquecimiento que tenía las Dolorosas antaño. Y yo personalmente lo veo una cosa muy buena, además siempre me ha gustado mucho. Vosotros que me conocéis ya sabéis que yo a mi Virgen de Dolor y Esperanza le he puesto toda la vida, y creo que es bueno porque la gente además ve sus cosas, todo lo que llevan las vírgenes son cosas, ofrendas, son cosas que las personas les dan. Bueno, no siempre, ¿no? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces sí, porque cómo llegan las cosas. Hay muchos casos que la gente de verdad se siente feliz cuando lo ve.
Yo por lo menos que lo he vivido en mi cuerpo, y bueno, no se le puede poner todo, porque no vamos a hacer las vírgenes como un árbol de Navidad, pero... Pero me refiero a que yo soy partidario del enjuagamiento de las vírgenes, yo sí. porque creo que además, como tú dices, son cosas donadas que para eso las tienen. Que para eso las y tienen. además es una cosa muy, muy nuestra, muy andaluza, ¿no? Sí. Una virgen, pues los tocados, las coronas y las joyas siempre lo son. en su sitio. Pero ahí va, cuando en su sean sitio. donadas y cuando sean piezas de calidad. Bien puesto. Entonces sí. quizás estamos viendo un enjollamiento de las vírgenes con piezas cosas que no, no tan buenas. con piezas no tan buenas, con piezas compradas es profeso para llenar a la Virgen de cacharritos. Sí, hay entonces cosas, quizás sí. ahí no Eso me sí es gusta cierto. tanto. Yo creo, Ignacio, que Sí, hay de todo. Hay varias cuestiones a mencionar. La primera, yo creo que las coronas no es necesario poner nada encima. Porque si la pieza es buena, a nadie se le ocurriría a tu Virgen ponerle nada bueno, además, porque es que ya es suficiente lo que hay. Y rompe el diseño de la Claro, corona. exactamente. Entonces estamos viendo una tendencia que probablemente sea cuando la corona no es la más afortunada del mundo, pues empezamos a echarle cosas encima, ¿no? El efecto árbol de Navidad que probablemente teníamos que empezar a quitar, ¿no? No le hace justicia, si la pieza es buena y ya tiene un diseño, a cuento de que la llenamos de cosas la corona, ¿no? Y después que estamos sin lugar a dudas en el momento álgido de la historia de los vestidores, es decir, tanto que son estrellas mediáticas que todo circula por las redes sociales, ¿no? Quizás sería, por supuesto, manifestando la importancia de la labor que hacen, ¿no? Pero quizás el perfil de los vestidores sea excesivamente alto, ¿no? La propia calidad y la propia devoción de la imagen no puede estar condicionada a la exposición pública de los vestidores, ¿no? Yo creo que esto es una de las cuestiones que estamos viviendo, quizás ya llevamos un periodo bastante acusado, pero pues, por supuesto en este 2025, ¿no? Quizá un poco con el tema de las redes sociales, ¿no? Totalmente, es decir, es que ni siquiera ya se pone la autoría de la imagen, se pone el vestidor de la imagen en este momento, ¿no? Y creo que eso tampoco es justo. Creo que hay que hacerle, si le hacemos cuenta al vestidor, pues a lo mejor tenemos que mencionar al florista o mencionar, siempre teniendo en cuenta la importancia del vestidor, porque es que lo es todo. El a la vestidor hora es que de, le da el toque final. sí, está claro, pero en ese perfil a lo mejor que llega un momento que es excesivamente mediatizado, Juanma, Sí, ¿no? es cierto, Pero sí, Juanma, sí, hemos sí. cambiado, y lo hemos Sí, hablado es aquí varias cierto. veces. Hace 20 años cada hermandad en Málaga tenía su propio vestidor, Sí. que era una persona de la cofradía, que a veces, bueno, pues unas veces se hacía mejor y otras veces se hacía peor. Pero ahora ya hemos pasado Sí. a que no, a que ya Es queremos, un club, claro, ya un queremos, grupo cerrado. bueno, queremos la perfección en la vestimenta de la Virgen, que también me parece bien y me parece oportuno, con lo cual no todo el mundo es válido y al final, bueno, pues las vírgenes en Málaga se visten entre 3 o 4 personas, como en cualquier sitio, ¿eh? Sí, Eso está eso pasando, está pasando en en todos eso sitios. está pasando en toda En todas Andalucía. partes, sí, Con lo sí. que tú dices es verdad, con lo que tú has comentado de la corona a mí me llama mucho la atención. Es algo histórico que las coronas se enjollaban y demás, pero Hasta yo pienso cierto que punto. rompe el diseño y si le vas a poner una gargantilla de brillantes de la marquesa de no sé cuánto vale, pero si se lo vas a comprar en el chain no se lo pongas. No le pongas, no rompas el diseño de una corona con una gargantilla comprada en el chain, ¿vale? Eso Sí, no me sí, gusta. sí. Que también Yo se ha creo que visto, no ¿eh? es necesario, Por eso. yo creo que no es necesario. Cuando la pieza es importante, está bien diseñada y además que estamos que va en detrimento de la propia pieza y la propia conservación, ¿no? Creo que es aparentar algo que no se corresponde con la realidad ni de la cofradía ni de la hermandad y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Entonces es un proceso que probablemente tenga que depurarse, que en cualquier caso sí, normalmente viene de lo que es menos bueno, es decir, según qué corona nadie se le ocurriría hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, antes estaba bien si las coronas era que las hemos conocido todo, coronas muy limitadas. Claro, y sí. estaba bien. Claro, pero cuando una Estaba corona bien, buena- Pero ya hay coronas que no, hombre, que es una lástima, la verdad. Hemos hablado de las vestimentas, también ha llamado mucho la atención este año todo lo relativo a los exornos florales. Se ha vivido también un revival en ese estilo, de volver a esas grandes esquinas que estuvieron un poco demonizadas en los últimos años porque decían que tapaban la orfebrería y ahora pues parece que eso se ha olvidado y ahora pues parece Este que... año le han sacado varias, ¿eh? Sí, El exorno cofrade siempre va por moda y de repente se demoniza, pues bueno, las vírgenes con los tocados anchos, esos tocados de Guipur, que podemos recordar algunos de los 90, Sí, sí. y esas esquinas de flores grandiosas. Os recuerdo que incluso en Málaga había tronos de virgen que no tenía arbotantes, Pero que lo que- que sacaban era esquinas de flores. Que encantaban Claro, en su momento, claro, que ¿eh? gustaba mucho en su momento, pero de repente aquello era lo peor y no se podía Sí, sacar, sí, de la noche y a de la repente mañana. pasamos a las piñas cónicas, Sí. y ahora de las piñas cónicas volvemos a pasar. Estos son modas. es todo Son moda. Sí. Sí, sí. Hay 3 estrenos ya de cara al futuro, de aquí a 2027, que creo que van a llamar bastante la atención en la Semana Santa de Málaga. Bueno, tendremos el año que viene el Trono del Cristo del Amor, que creo que va a ser una pieza que va a llamar poderosamente la atención, y 2 mantos bordados, el manto bordado de la Virgen de la Soledad del Santo Sepulcro y el de Santa María del Monte Calvario. Yo creo que eran todos necesarios, ¿no?
ya les tocaba. Estábamos hablando al principio de ese proceso de esplendor de la Semana Santa y que ya estamos en un momento que toca, que hay cosas que tienen que ya terminar por desaparecer, ¿no? El Cristo del Amor no solo necesitaba un trono decente en todos los sentidos del término, sino necesitaban que el propio Cristo estuviese adecentado conforme al trono, ¿no? Que yo creo que eso es lo que vamos a ver en el próximo año. El trono es de un diseño excepcional, pero es que además está hecho por los mejores, y en la mano de Toledano cualquier diseño excepcional se convierte en una obra maestra, ¿no? Espero que se le haga justicia a la mano que le está haciendo Toledano. Está haciendo un trono muy arquitectónico, con muchísimas medidas, con muchísimas proporciones. Me gustaría que eso se valore especialmente porque ha hecho que el diseño de Prini se venga totalmente arriba, que ya lo era totalmente, ¿no? Es un diseño que tendremos lo dorado, con la imitación de las piedras, etcétera, pero sin olvidar que lo importante del diseño también es que el Cristo tiene un juego quizás que hasta el momento no luce. Tenemos una imagen del Cristo del Amor en la calle bastante paradigmática, pero yo creo que eso no vamos a olvidar nada. En cuanto veamos el nuevo trono y el Cristo con los nuevos arreos, lo veremos totalmente. Y con respecto a los dos mantos que comentaba, especialmente el del sepulcro, es que ese manto necesitaba ya un arreglo. Es decir, una cofradía que se supone tan importante como la del sepulcro, ese manto está a la altura del manto del olivo, es decir, y que no es cualquier cosa, con lo cual me alegro de que se haya puesto en marcha. Quedan mantos grandes por hacer en Málaga, quedan mantos por hacer. También está el de la Esperanza, que el está manto también. era bueno. Pues Sí, era bueno. que me parece, y el diseño de ganador Claro. de Fernando Prini, bueno, muy bonito. Pero me era encanta el una diseño, joya. pero yo me gustaría que el manto de la Soledad del Sepulcro no se perdiese, se y no se restaurara. dejase de utilizar. Creo que era el manto en más la calle, antiguo. Sí. Puede el manto ser más antiguo de la el ciudad. más antiguo de la Semana Sí, sí, Santa. sí, Totalmente, habría que Entonces, consolidarlo y pasarlo y hombre, hacerlo. claro. Y además, Restaurarlo. y ahí Antonio Moreno presentó un diseño que era exquisito para ese manto, para darle un poquito más de tamaño con el del trono y aprovecharlo, ¿no? Pero yo pienso igual que los grandes mantos hay que ponerlos en valor, Ese que si manto hacemos es el una joya. nuevo, también Claro, tenemos que que darle no se el valor que deshacerse. tenemos, y que por nos supuesto. alterne, ¿por qué no? Nos podría alternar en la calle perfectamente. Con que no una buena solamente se dé- restauración, este manto yo creo que nos sorprendería. ¿eh? Muy destrozado, Hay Sí, que sí. echarle mucha Hombre, mano. habrá que arreglar. Es que es el más antiguo, por algo fue. Y el de Santa María del Monte Calvario, visto ya el proyecto de Prini para la Hermandad de Nervión de Sevilla, creo que también puede llamar poderosamente Muy la original. atención y se va a quedar un conjunto también muy rematado. Claro, yo quiero hacer notar que de todas las hermandades de las incorporaciones de, De los las últimos nuevas. años, sí, yo iba a decir. Las que se dicen nuevas Alejandro, si todavía. decimos de las nuevas y es del año 80 ya se nos ve muy Pero- mayores, ¿vale? pero- Ya se nos ve muy mayores. Pero sí, de las incorporaciones del año 78 ahora, es el primer conjunto de Virgen que se remata. Sí. El primero es la muy Hermandad bien de hecho, Monte Calvario. muy bien Y hecho. además, muy bien hecho. El palio es una maravilla. El Claro. palio en la calle se ha visto este año magnífico. Hay que reconocerles que han hecho una labor de diseño impecable, de unas calidades que es difícil de encontrar, unas calidades tan particularidades tan buenas y tan favorecidas para el conjunto. Y sin lugar a dudas ese manto va a venir a cerrar la guinda de lo que decir de una cofradía de la última tanda de incorporaciones con un patrimonio excepcional. Que ese debería ser el futuro. Ese debería ser el futuro para todas las demás. Porque al final se puede hacer, es decir, en cuestión de 15, 20, no importa el tiempo que tardemos. La cuestión es que al final del día de mañana ese patrimonio tenga que pervivir y tengamos que restaurarlo, nunca haya que cambiarlo como estamos comentando, ¿no? Se me había olvidado antes comentar otra cosa que me llamó poderosamente la atención. El lunes santo, esa plancha metálica que llevó el trono de la Virgen de los Dolores del Puente, que la cofradía percherera ha querido poner un poco como para que le dé un poco de más luz, pero no me di sigue, cuenta. sigue ese conjunto Sigue muy- adoleciendo Yo de es que no me di falta. cuenta. ¿Qué soluciones veis para la Virgen de los Dolores del Puente en Eso cuanto a ninguna, iluminación? Ninguna. No tiene Ese trono está hecho en estilo antequerano. Los tronos de estilo antequerano están hechos para salir de día en su momento, con lo cual no tiene pensada iluminación. Ese trono, pues bueno, en todo caso sería alterar el estilo antequerano y meterle delante pues unos candelabros, aunque sea. La iluminación no tiene ninguna solución. Pero vaya, que es que se habla mucho de Dolores del Puente, pero no sé, es que hay otros muchísimos casos en Málaga que la iluminación no tiene solución. El Cristo de la Aspiración, yo soy de la Aspiración, eso no tiene solución, es así y no tiene más. No, pero los Dolores por lo menos podría estudiar, a lo mejor ponerle a los lados de la peana. Lo que es, los mecheros, los típicos mecheros y algo le daría. Es que hay veces que está oscuro, es que hay veces que no se ve nada. Entonces, algo, por lo menos, algo le daría, un poquito de aportarle, por lo menos. Creo que la hermandad está algo. por ahí, por Sí, hacer sí, algo Yo, para... yo la plancha dorada, yo no lo he notado.
No lo han Yo notado. No, es que a priori, además, es que el diseño está mal parido. Porque tampoco es antequerano, es decir, Claro, queremos siempre decir que es antequerano y hay que comentar muchas cuestiones. En antequerano existe el concepto de cajillo alto, la peana debería ser perimetral, bueno, pues tampoco es tan antequerano como dice. Y de hecho, además, es antequerano asumiendo todos los errores de los tronos antequeranos, que ya lo podemos ver en el siglo XXI, podríamos haber buscado algún tipo de solución. No tiene solución. No tiene solución, el tono no tiene solución. La solución pasaría por redimensionar algo, cambiar algo, meter algo por delante, inventar algo. Pero es que en principio, pues claro, entonces tienes que alterar lo que tienes. El hecho de ponerle los mecheros, que los mecheros pueden funcionar bien, pero son siempre raros. En Antequera no dejan de quedar raros, pues lo que pasa es que ahí se los permitimos, ¿no? La idea de los mecheros, poner largo, en Antequera la Virgen del Socorro pues lleva todo lo que es los arbotantitos entre los laterales, pues bueno, terminamos de buscar la solución, pero es que al final, lo acabo de decir, es que esa idea se pensó para salir hasta la tarde a las 8 de la mañana, todo lo demás está mal parido, entonces una cofradía que sale totalmente de noche, que está toda oscura, pues es que al final, cuando en Antequera reclamábamos que había que quitar los focos, pero es que hay que ponerlos. Es que no se ve. Es que no se ve. Vamos a pasar a analizar un poquito lo que viene para este mes de mayo desde el punto de vista cofrade y tenemos dos grandes acontecimientos. Uno lo viviremos esta semana con la procesión extraordinaria de Santa María de la Victoria en los días 1 y 4 de mayo, en que ya retornará definitivamente a su santuario después de ese peregrinaje que la imagen ha protagonizado desde el pasado mes de enero. Y el otro, pues también esta semana tendremos ese besamanos de despedida de María Santísima de la Esperanza, que ya pone punto de partida a esa peregrinación a la ciudad eterna. Quizás con lo de la Victoria yo me he quedado un poco descafeinado, porque tuvo mucho, al principio de la Cuaresma tuvo como muchísimo movimiento y de repente nos hemos olvidado, ¿no? Lo interesante a lo mejor hubiese sido insertar de alguna manera a la Virgen de la Victoria en la propia Semana Santa, porque se ha quedado allí en los mártires. A mí me ha chocado, por ejemplo, no sé vosotros lo que pensáis, el trono que va a sacar el día 1. Claro, a mí también. va a sacar de pasión, sí. pero bueno, y después va a volver otra vez a las andas pequeñas para subir al santuario. No sé, yo hubiera sacado, de la catedral hubiera sacado el otro y lo hubiera subido. Claro. Claro, ahora, a lo mejor que la Virgen tenga para ese día tan importante, ¿no? Vamos a un poco recordar también que la Virgen tiene un riquísimo ajuar, que no estaría mal que en Málaga superemos el miedo de que no pasa nada porque le echemos un manto, no estamos hablando de vestir a la Virgen, pero sí que le echamos un manto por encima, no pasaría nada, es decir... Es que sería un hecho histórico, y además ganaría la Virgen. Totalmente, sí. Que a lo mejor no tiene que ser de continuo, pero es que la Virgen tiene un patrimonio en mantos que están allí olvidados de la mano de Dios. Y no le va a pasar nada. Y no le pasaba nada, que no estamos hablando ya de vestirla, para que nadie se ponga nervioso y no reciba mañana los insultos en la puerta del PTV. Sí, porque es que de repente en Málaga como que vamos a vestir la Virgen de la Victoria. No, señores, no queremos vestir la Virgen de la Victoria, pero tiene un patrimonio muy bueno bordado, que es suyo, y además relacionado con la realeza, es decir, que no costaba nada echarle un manto por encima y lucir esa Virgen en una procesión triunfal. Tendría que tener lo mejor, y en sus tronos también. Y encima teniendo en cuenta que la parte de atrás de la Virgen no es primitiva. No es suya, que la Virgen era hueca por detrás. Claro, pero esto tiene que venir de cuestiones personales de cabezonería. Sí, esto es muy complicado. Y resumiendo, que nos queda poco tiempo, sobre la Virgen de la Esperanza, ¿pensáis que se va a poder llevar a cabo todo el programa que se tiene previsto, o la elección del nuevo Papa puede un poco interferir? Sí, por supuesto que se va a celebrar, no hay ningún problema. El conclave empieza el día 7 y seguramente pues asistirá un nuevo Papa a la procesión extraordinaria. Lo que sí, los albaceas de la Esperanza, los albaceas de la Esperanza van a coger la playa este año con muchas ganas. Felicitar, es que hay que reconocer la labor. Hay que reconocer ese mérito, desde luego. Que el Sábado Santo ya estaban desmontando. Que se recogieron el Viernes Santo a las 7 de la mañana. La Virgen de la Esperanza va a ser la imagen mariana de la cristiandad, no de Málaga. Esto trasciende a lo meramente local, y el esfuerzo que está haciendo la Archicofradía de la Esperanza es simplemente espectacular. Hemos visto esas cajas, madre mía, cuántas cajas, mira qué grande la Casa Hermandad, ¿no? Pero ahí estamos viendo el esfuerzo que están haciendo durante días y días y días para regalarnos a la humanidad ese espectáculo que vamos a tener. Entonces, primero tenemos que reconocer el esfuerzo que están haciendo y que todos tenemos que ser esperancistas a lo largo del mes de mayo. Y en respecto a la procesión de vuelta que quieren hacer el día 24 de mayo en el trono de María Auxiliadora. A mí me ha llamado la atención que siendo sábado María Auxiliadora no esté en su día.
La verdad... Porque la Marisol Auxiliadora lleva ya muchos años que no sale en su día, sale sábado posterior a su día. ¿Sale el sábado posterior? Sí. Lo que pasa es que es curioso que salga el Es que 24 un de sábado, mayo, siendo su día. siendo el día de Marisol Auxiliadora, que salga, es curioso. Bueno, quizás la imagen de la esperanza en un trono, claro, pero entiendo que la cofradía quiere ver a la Virgen en su palio. Gloriosa. a lo mejor. Pero bueno, al no poder tener su palio, por las circunstancias evidentes, ¿no?, hayan buscado una alternativa que sea totalmente radical, ¿no? Nos va a costar ver a la Virgen de la Esperanza, sí, en cualquier caso estará preciosa, ¿no? Pero creo que es una imagen que no... Que haya Pero algo histórico también, Sí, ¿no? sí, está y claro. diferente. Está claro que sí. Lo que pasa es que ella tiene Sí, lo hay que suyo. verla. Hay que verla lo suyo hay que en su verla. palio. Pues ha sido todo un placer, la verdad que hemos tenido un debate bastante enriquecedor sobre todos estos aspectos patrimoniales y estéticos de la pasada Semana Santa y también analizando la más rabiosa actualidad con los casos de la Esperanza y de la Victoria. Os deseo que paséis un buen mes de mayo y que podamos disfrutar de la Virgen de la Esperanza en las calles de Roma. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros volvemos a publicidad y volvemos en un instante. En este segundo debate analizaremos en profundidad todos los aspectos musicales relacionados con nuestra Semana Santa y para ello contamos en nuestro plató de Sentir Cofrade con Alejandro Cerezo, hermano mayor de la Archicofradía de los Dolores. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Miguel Ángel Galvez, buenas noches. Buenas noches. Ya estuviste la semana pasada, Correcto. que fuiste director de la banda del Cautivo. De Gitanos. De los la gitanos, banda de los gitanos. ¿verdad? Gitanos. Después tenemos también a Antonio Jesús Jiménez, Buenas tardes. que es especialista en el terreno de agrupaciones musicales, Sí, gracias. y a Jesús Pérez Pinto, que fue director de la agrupación musical de Viñeros. Buenas noches. tardes. Buenas noches. Bueno, antes de nada me gustaría que hicierais un balance general de lo que ha supuesto desde el punto de vista musical la Semana Santa de 2025. Alejandro, empieza tú. Bueno, yo creo que estable, es decir, repitiendo las mismas carencias y los mismos aciertos. El acierto indiscutible es la paulatina formación del mundo cofrade en torno a la música, algo que era una utopía hace veintitantos años que quedaba reducido a un grupo muy justo de cofrades, o sea, eso tiene mucho de bueno. En cuanto a carencias, pues como siempre, el abono sin ambajes a determinadas composiciones musicales que son machacadas hasta la saciedad, habiendo un abanico amplísimo, pero amplísimo a niveles que los telespectadores no se pueden hacer la menor idea. Pero es que estamos siempre repitiendo las mismas piezas, además en los lugares más llamativos y los lugares más retransmitidos, y entonces, bueno, pues llega un momento en que se agota un poco cuando, insisto, ahí hay riqueza suficiente. Miguel Ángel. Pues bueno, ya lo comentamos un poco la semana pasada, ¿no? A nivel de bandas de cornet y tambores, yo creo que en la ciudad contamos con muy buenas bandas, con bastante nivel, cada una dentro de su propio estilo, de sus formas de tocar. Y bueno, luego también tenemos otras bandas que vienen de la provincia, como el caso de la Coronación de Campillo, o por ejemplo la banda de los Dolores de Álora, bueno, porque son, en el caso de la banda de Campillo, pues tiene un alto nivel, y otras que, como hablamos también la semana pasada, que acompañan en cruz de guía, que bueno, tienen un nivel un poco más modesto, pero que también van progresando poco a poco. Jesús. Bueno, yo antes de opinar o de juzgar, ¿no?, entre comillas, a las bandas, me gustaría romper una lanza para las formaciones, sobre todo para las cornetas y tambores, ¿no?, que están cerrando las temporadas hasta con 200 ensayos al año algunas, que es una cosa muy dura y creo que hay que ponerla en valor. A raíz de ahí, unas bandas que están en el punto de mira de todo el mundo y que no siempre son las culpables de los errores que cometen. Pero muchas veces son las mismas hermandades las que, por repetición en los repertorios y por la exigencia de ciertas marchas, pues hacen que las bandas no puedan crecer de una manera más exponencial, ¿no? Antonio. Bueno, yo quisiera destacar, si hablamos de agrupaciones musicales, para empezar, pues que este año hemos tenido 2 agrupaciones más en Málaga. Y digo 2, no por error, porque también ha nacido una en la provincia. La de Málaga es la agrupación musical de Fusionada, que después de que desapareciera la banda de corneta hace 2 o 3 años, pues se han reciclado y han salido a la calle como agrupación musical.
Y la otra agrupación nueva, que no ha tocado en la Semana Santa malagueña, pero que ahí está, ¿no? Pues si en el futuro van para arriba, es la agrupación musical Misericordia del municipio de Sierra de Yegua, que la lleva un trombonista de la agrupación musical Veracruz de Campillo, que se llama Ezequiel, que curiosamente Ezequiel le viene de sangre, valga redundancia lo que voy a decir, le viene de sangre su afición por la música cofrade, ya que su padre se llama Luis y también es componente de la agrupación Veracruz de Campillo. Entonces, pues, en ese aspecto tenemos dos opciones más de agrupaciones musicales. Muy curioso. Alejandro, me gustaría saber, según tu opinión, ¿cuál ha sido el nivel de las bandas de música de plantilla completa en nuestra Semana Santa? Bueno, lo primero que hay que decir es que gracias a Dios ese debate está desterrado, es decir, yo creo que ya no hay banda mala. La evolución de la afición por la música y yo creo que esas conexiones que existen para perfeccionar han dado lugar a que las bandas ya ofrezcan un nivel más que apañado, unas mejor que otras, pero todas las bandas son buenas. No existe ya ese problema que existe en los años 90 de que había bandas manifiestamente flojitas y bandas que eran buenas. Hoy día todas las bandas son buenas, otra cosa es que después ya gusten más los estilos de interpretación y el gusto, ¿no? Que ahí donde ya entra el criterio, que son mucho más subjetivos, son más personales. Así que el nivel de las bandas de plantilla completa, excelente. Yo creo que tanto las que son aquí de la tierra como las que vienen, yo no he visto ningún dislate de una banda de música que pueda estar falto de nivel, bueno, más allá por el estilo además de la Brigada Paracaidista, que es una banda también que tiene otro funcionamiento de plantilla, pues una banda que tiene las cuerdas muy limitadas y bueno, lo llevan por una cuestión de tradición o de vinculación y limita un poco más su capacidad de interpretarse, pero también comparar esa banda, ese modelo de banda, que insisto, que yo creo que está muy limitado, aunque yo tengo menos formación en bandas, aquí también me podría acompañar alguno en esto, al mismo nivel que unas bandas amateur que tienen casi 100 y pico componentes, también es verdad que es una comparación un poco injusta, ¿no? Dicho sea de paso. Así que del nivel yo creo que cero quejas, vamos. ¿Y en la cuestión de bandas de corneta y tambores? Pues la verdad que tenemos la suerte de que en Málaga tenemos tres bandas que destacan, como son la banda del Carmen, la banda de la Esperanza y la banda del Cautivo, que son tres bandas que llevan un camino de ascenso, cada una, como he comentado, pues tiene una manera de interpretar las marchas totalmente distintas, ¿no? Vemos en el caso, por ejemplo, de La Esperanza, que se mantiene con una línea mucho más melódica. Por ejemplo, pues la banda del Carmen tiene temas un poquito más actuales a lo que se está llevando un poco la moda que está irrumpiendo ahora en las bandas de corneta y tambores. Y bueno, el Cautivo pues es una banda que tiene muchísimos componentes y que también lleva trabajando con bastante tiempo, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos la banda de Real Cuerpo de Bomberos, que este año pues se ha visto ahí el trabajo que lleva realizando su nueva directiva musical desde el año pasado, también con un trabajo muy grande que es enseñarle a los chavales, a los niños, aprender a tocar la corneta y el tambor, que es una labor que tenemos un poco descuidada, la verdad, porque a excepto de esta banda escuela del maestro Alberto Escame, solo existe otra banda escuela, que es la que tiene La Esperanza. Las demás bandas pues no tienen, digamos, esa cantera, no tienen esa posibilidad, entran directamente a la banda, entonces hay falta de perfeccionamiento y el trabajo es mucho más duro, ¿no? Yo creo que potenciar las escuelas al final potencia la calidad de las bandas. Jesús, ¿por qué hay tan pocas agrupaciones musicales en nuestra ciudad? Bueno, pues yo creo que es un estilo que gusta al público, pero después al músico no le gusta estar en una agrupación musical. Yo que he sido el director de una agrupación, nos costaba el ciento y una madre que viniera la gente a apuntarse a la banda, porque es complicado, porque aparte de que el que es instrumentista, por ejemplo, de trompeta, de trombón, pues quizás se le quede corto el papel, en el argot hablando, ¿no? El papel de ese tipo de marchas, ¿no? Y a las cornetas le pasa lo mismo, están muy limitadas, no tocan todo lo que a un corneta le gusta tocar, entonces está ahí en una horquilla que como en tierra de nadie, ¿no? Entiéndaseme, ¿no? Es complicado. Pero vamos, yo creo que la que tenemos está muy bien, gracias a Dios. Las que vienen de la provincia están a un alto nivel interpretativo. Sí que es verdad que me gustaría hacer una pequeña crítica constructiva, ¿no?
veo que las agrupaciones muchas veces tocan para ellos, a su estilo, y van a un ritmo demasiado cadencioso, ¿no? Ya te hablo como hombre de trono, que también lo soy, a veces escucho algunas bandas y me duelen los riñones. Sí. Es que me duelen los riñones. Después es verdad que corren mucho a tambor y todo está muy bien, pero hay que un poquito de gracia, ¿no? Un poquito de aje, porque es que cuesta mucho trabajo aguantar ese tipo de marchas todo el camino, que a veces suenan hasta tediosas, se hacen hasta pesadas. Yo en cierta procesión lo comentaba con un amigo mío músico también, o sea, con lo bien que suena la banda, pero lo lentísima y lo pesada que se está haciendo la marcha, porque van demasiado lenta, no en todos los casos, ¿eh? Antonio, a nivel compositivo, en el terreno de agrupaciones, que es el que tú más dominas, ¿qué te ha llamado este año la atención? En cuanto a marcha nueva, ¿te refieres? Sí. Marcha nueva, la verdad que tal vez me han llamado la atención más las de fuera de la Semana Santa de Malagueña, ¿no? Entonces, en cuanto a las de Málaga, me llamó mucha atención el año anterior una marcha que se llama Vía Dolorosa de Cristóbal López Gándara para San Lorenzo Mártir, ¿no? Me llamó bastante la atención. Y bueno, en general, todas las agrupaciones musicales malagueñas y de la provincia se esfuerzan en tener un repertorio propio, ¿no? Y defenderlo bien en la calle. Y bueno, si quieres te puedo comentar un hecho que me ha llamado mucha atención a mí, creo que también al pueblo malagueño le ha llamado mucha atención, y fue con la Archicofradía de la Sangre, el miércoles santo. Hubo un par de detalles que creo que han calado mucho en el público. Esta cofradía de hace muchos años ha apostado por el estilo de agrupación musical solemne, ¿no? Es un estilo que es bastante desconocido en Andalucía, ¿no? De hecho, en Málaga tenemos el privilegio de ser una de las pocas capitales de provincia, junto a Huelva y junto a Córdoba, que tenemos este estilo. Y entonces, por orden cronológico, primero pasó el miércoles santo el Latino de los Pobres. Ellos tocaron una marcha, la Vera Cruz de Campillo, que es la agrupación que acompaña a la Sangre, al Señor de la Sangre, tocaron la marcha Perdón, del compositor Nicolás Barbero. Nicolás Barbero es un compositor que mucha gente lo conoce por la marcha Arro de Muerte, Sangre en tus clavos, luego he visto muchas más, Atado a la columna, Llorando en tu soledad. Bueno, pues tocaron esta marcha que se llama Perdón, que es propia del Rescate Linares, que es la banda que acompaña el Domingo Ramos a Jesús de la Soledad, de dulce nombre. Bueno, pues lo curioso que, cuando terminó la interpretación de la marcha, exquisita, solemne, fúnebre, como queráis llamarla, el trono siguió avanzando, pero en completo silencio, es decir, ni siquiera con un tambor ronco, ¿no? Y fue una de las innovaciones que gustó bastante. Además, la hermandad fue valiente, porque hacerlo en la Tribuna de los Pobres es una zona un poco complicada, porque es una zona muy populosa, muy, por así decirlo, de marcha alegre, de pulso incluso. Que se presta al aplauso, se presta escandalosa. De hecho, cuando terminó la marcha, la gente aplaudió, pero a continuación, por la buena interpretación, ¿no? La gente se quedó callada. Hay vídeos ahí y, bueno, en Twitter o en X, como se dice, ahí este año el pueblo malagueño se ha volcado a ellos. Pero no solo que había la cosa. Luego en calle San Agustín, o sea, cuando la cofradía termina su recorrido oficial y después de calle Santa María da la curva hacia San Agustín y luego de la Victoria, pues dieron la Archicofradía de la Sangre dio otra vuelta de tuerca. Efectivamente. ¿Y qué fue lo que hicieron? La banda tocó, la Vera Cruz de Campillo tocó la marcha Nuestra Croce en la Gloria, Nuestra Gloria en la Croce, bueno, en traducción al español, Nuestra Cruz en la Gloria, de Marco Frisina, que es un compositor italiano y también sacerdote, muy conocido. Bueno, pues lo curioso es que cuando se interpretó esa marcha, justo un poquito antes metieron a la coral polifónica de Viñeros. Y al unísono, tanto la banda tocó esa marcha, como la coral cantaba la parte que le tocaba cantar. Y fue una cosa que nadie se esperaba, no se anunció y también quedó de lujo. La verdad que quedó muy elegante, muy sobrio, y se ha demostrado de que en ciudades, por ejemplo en Sevilla, que es la gran referencia para muchos cofrades, allí es muy habitual que haya ese doble acompañamiento musical entre una coral y una capilla musical. Pero la innovación que hemos tenido los malagueños es que hemos añadido a la coral una agrupación musical. Y se ha demostrado que poco visto. Efectivamente, es una gran innovación y quedó perfecto, quedó divino. Ahí podéis ver los vídeos si no lo viste en directo y quedó de lujo, y se ha demostrado que una agrupación musical es muy versátil. Mucha gente todavía, hoy en día, la considera que las agrupaciones musicales son bandas de chimpún, de platillos, de romanos, de izquierdo, de coreografía, y nada más lejos de la realidad. Tiene un amplísimo repertorio. Y quería destacarlo porque es una línea que lleva el Archicofradía de la Sangre el último año, y este año, con esos dos hechos que han hecho, ha calado mucho en el público y ha gustado. Muy curioso. Alejandro, ¿cuáles han sido las crucetas musicales que me han llamado la atención de esta Semana Santa? Bueno, a mí me viene gustando mucho la que ofrece la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros. Tiene algo a favor,
que no es, vamos, que no le quita ni le da puntos. Lo que pasa es que siempre en una amalgama de Semana Santa tan amplia como la de Málaga, en la que muchas bandas repiten actuación, el hecho de tener una banda que solo participa contigo en la Semana Santa te da un abanico de repertorio más original, en el que es más fácil sorprender, ¿no?, al público. El estilo de Viñero a mí me gusta porque es clásico, porque no se complica mucho la vida y porque creo que también ha encontrado un camino que yo creo que la hermandad no tenía, en los 90 no tenía. Y creo que ha encontrado un camino con un repertorio clásico, ajustado a lo que el pueblo tenía asumido y que ha traducido en música. La cofradía de Viñero siempre ha sido considerada una cofradía muy clásica en la ciudad, una cofradía con un marcado carácter hermandad de toda la vida, de rancio abolengo, de estilo antiguo, de la cofradía de las de siempre del Jueves Santo. Y faltaba, estábamos en la prehistoria musical todavía en los 70 y los 80 y faltaba dotarle de ese sentido en lo musical. Creo que Viñeros lo ha conseguido hacer muy bien, sin perder ese carácter popular que tiene la cofradía. Es una de las que más me gusta. Después, bueno, hay otras muchas. Yo creo que los repertorios, considero que son mucho más difíciles los repertorios de las vírgenes alegres que los de las vírgenes de corte más sobrio, porque en las de corte más sobrio es más fácil acertar. Es muy raro que se cuele una pieza de bajo nivel, porque el que se mete en la empresa de hacer una marcha de corte austero ya tiene que tener de entrada unas buenas armaduras de formación musical que no lo tapa el tambor, la corneta y el platillo pegando chillillos. Entonces es muy raro que se cuele un repertorio malo en las más sobrias, aunque hay de todo como en botica. Claro, ¿eso qué pasa? Que significa que los repertorios de corte alegre, que están especialmente bien perfilados, pues son muy dignos de admirar, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me pasa por la cabeza pues la tremenda mejoría que ha experimentado de la Virgen del Amparo, por ejemplo, de la Pollinica, que es una imagen pues que no siempre ha lucido con un repertorio al nivel deseable, siendo siempre alegre. Creo que está en el camino. No sé, habría que darle vueltas mucho para intentar recordar, ¿no? La Virgen de la Trinidad del Cautivo también lleva una racha con unos repertorios muy cuidados, muy pensados. También me gustan los del Rocío. Los del Rocío no son tanto, a lo mejor, especialmente brillantes, pero el Rocío ha sido una hermandad que siempre, sin que se moleste nadie, se ha malentendido lo popular con las piezas de baja calidad. Y creo que eso lo están solventando. Muchas veces se confunde la baja calidad con las marchas alegres y la buena calidad con las marchas tristes. Cuando algunos exigimos que haya nivel en los repertorios alegres, no estamos diciendo que se le meta Virgen del Valle, estamos diciendo que se le meta Virgen de la Estrella de Gama en la Serna, que se le meta las marchas triunfales y gloriosas que hizo también Perfecto Antola. Estamos hablando de piezas de nivel que son alegres, en la que se pueden contar perfectamente pasar los campanilleros y que también tuerzan un poco el brazo con lo que se escucha más de la cuenta y en los lugares más repetidos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que ha habido varios repertorios de nivel, aunque tengo que decir que va tocando exigirle a las hermandades, es un buen apunte el que ha hecho Jesús al comienzo. Esto, las bandas no tienen nada, las bandas funcionan casi, y sobre todo en las de música, pero vamos, en todas, casi a demanda de lo que piden las hermandades. Montar una marcha es un rato, montar una marcha para que nadie te la pida es perder el tiempo. Entonces, si no hay una formación mínima, si no hay un deseo de innovar, si no hay un deseo de aportar carácter, identidad, originalidad a los repertorios por parte de las hermandades, las bandas no van a ser proactivas en un esfuerzo que para ellos va a ser vano. Entonces, en ese sentido, yo creo que llega el momento también de pedirle a las hermandades que den un pasito más. Contención. Sí, y que den un paso más. Yo creo que hay que atreverse un poquito más. Se puede sacar con y una... También, perdona que te interrumpa, sí, pero pues, también que se dejen asesorar, porque muchas veces muchas hermandades carecen de todo lo que estamos hablando porque no aceptan la aportación que le pueda dar la propia banda. Ese es el principal problema para mi gusto. Sí. Es decir, yo creo que las hermandades tienen que saber lo que tocan, pero tienen que conocer la realidad de la banda. Y esto puede ser desde las capacidades que tenga la banda. ¿Se le exige demasiado a las bandas de música? Bueno, absolutamente, además, bueno... Y a las de corneta y a las agrupaciones. Sí, cuando digo banda me refiero a todas las formaciones, es decir, las hermandades por norma general son trituradoras de bandas. De hecho, hay muchas cofradías que son famosas, ¿no? Ahora se lleva menos, pero
¿Cuántas cofradías han cambiado de banda cada año y le han echado la culpa a la banda de los fracasos o de los errores o de los desatinos que han cometido en materia de trono, de andar de cortejo, de organizarse? La culpa de la banda siempre. La banda se cambia, el elemento externo es el que falla, y eso sin duda porque las hermandades exigen a las bandas pues como si fueran auténticos CDs de música, ¿no? En ese sentido, de hecho, una de las iniciativas de Cultura San Julián en la agrupación de cofradías de los ensayos públicos es para que la gente sepa que, bueno, que pedir una marcha no es un huevo que se echa a freír, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay por parte de las bandas se les exige demasiado, pero yo creo porque no hay empatía. Insisto, vamos, en eso yo no sé leer una partitura, lo digo siempre, pero estoy experimentando el trato con las bandas y he asistido a exigencias a las bandas absolutamente improcedentes, en las que también tengo que decir que las bandas tienen que ponerse firmes. Creo que también cometemos un error muchas veces cuando las bandas no se ponen firmes por miedo a perder el contrato. Nos ha pasado, por ejemplo, en acontecimientos como la lluvia, en la que se ha disfrazado de heroísmo el seguir tocando pese a la lluvia, cuando lo coherente es que la banda se retire y deje de tocar. Y hemos visto, bueno, que después hemos transformado en heroicidad las bandas chorreando, tocando a pesar de todo, se les viste de esta gente aquí hasta el final, cuando lo sensato es que decir, vamos, esta hermandad se ha echado a la calle, está lloviendo, yo tengo un patrimonio que conservar del que no va a responder nada más que la banda, y bueno, cualquiera que sepa lo que cuesta un fagot entenderá perfectamente que las bandas tienen que también ser un poco más firmes en ese sentido. Yo creo que muchas veces pecan, bueno, de ese temor a que salgan escaldados en el debate final, cuando tienen que perderle ese miedo. Yo creo que no sé si la ciudad, pero el mundo cofrade empatiza bien con las bandas. Yo desde luego me cuesta mucho más entender que una banda toque lloviendo a que se retire del cortejo, que me parece lo recomendable y lo que yo siempre apoyaría sin fisuras en una banda. ¿Creéis que en Málaga hay sobresaturación de bandas? Hace poco me comentó una persona que está metida en estos temas musicales que ve con el tiempo que o algunas van a desaparecer o que se van a unificar. ¿Qué pensáis al respecto? En cuanto a bandas de música, tal vez podríamos pensar de que hay bastantes bandas, ¿no? Sobre todo de cofradías. Yo creo que, a ver, no hay problema que haya más bandas, pero también es importante la ubicación es decir, lo que no podemos tener son 3 bandas en el mismo barrio. Quizá a lo mejor las cofradías, aunque tengan su propia casa hermandad, deberían de plantearse fomentar la banda en otros barrios más lejanos. Por ejemplo, la banda de Cruz Humilladero, una banda que tiene éxito porque está alejada del centro. La banda de La Paz, exactamente igual, son bandas que trabajan, digamos, en el extrarradio del centro, trabajan con los chavales del barrio y ahí sí se puede nutrir, pero si en un mismo barrio tenemos La Esperanza, Mena y Expiración, son 3 bandas que comparten, digamos, casi el mismo espacio. Es muy difícil a la hora de conseguir componentes. Yo creo que lo ideal sería eso, que las bandas que hayan nuevas de nueva creación, que se extiendan. Yo creo que cada banda cumple una función, ¿no? Hay bandas que se dedican más, aunque sean bandas amateurs, pero son más semiprofesionales, ¿no? Y entonces a las bandas que se les debe de exigir cierto nivel musical y cierta compostura, ¿no? Sin embargo, hay bandas que son de hermandades que quizás no tengan el nivel musical que se les pide a las bandas, que dicho sea, se les exige demasiado, ¿no? Para lo que son, porque estamos hablando de gente no profesional, pero sin embargo pienso que cumplen una función en sus barrios, en sus hermandades. Voy a poner un ejemplo muy gráfico y que nadie se enfade por lo que voy a decir. La banda de Rocío no es la mejor banda del mundo, llegará a hacerlo, estoy seguro, porque el cariño que le ponen es increíble, pero ¿qué función está haciendo esa banda en su barrio, en su cofradía? ¿Hay mejor banda que la banda de Rocío para su titular? ¿Hay alguien que le ponga tanto cariño a su Virgen de Rocío como a la banda de Rocío? No. Sin embargo, después hay otras bandas, quizás más cotizadas, con mayor calidad, que a la que debemos de pedirle otras cosas. Por ejemplo, eso, la calidad, el nivel de las marchas, ¿veis lo que te venga a referir? Cada banda en su ámbito, pienso que tiene su función. Sí que es verdad que hace poco escuché, hace unos días, que había una banda de nueva creación, creo que por Gamarra o algo de eso. Me parece excesivo. Una ciudad de la población que tiene Málaga, tenemos más músicos aquí, más bandas de música que en Valencia, ¿eh?
Es una barbaridad, donde Valencia tiene una amplia tradición de bandas de música. Quizás también habría que ver el enfoque que se le da a cada banda, porque todas las bandas solo piensan en la Semana Santa, o la gran mayoría. Habría que Sí, es verdad, diversificarse. claro, es la mayor fuente de ingresos, es entendible, ¿no? Pero quizás deberían de dedicarse, por ejemplo, este tipo de bandas de nueva creación, como Gamarra y demás, a otro tipo de composiciones, bien sea de obras, de paso doble, y dedicarse a otro ámbito que también creo que lo hay en la ciudad. Antonio, brevemente, que vamos a pasar a publicidad. Vale. A raíz de lo que tú decías, efectivamente, la banda que dice es la banda de música del maestro Perfecto Artola, que a raíz de su nieta ha sido la que ha procurado hacerlo, y se presentó el viernes pasado en el Colegio de Gamarra. Además fue apadrinada con la Banda Municipal de Música, y también vino parte de la representación del Ayuntamiento de, no me acuerdo qué pueblo de Castellón, donde nació Perfecto Artola. Benassal. Efectivamente. Y bueno, se creó el viernes pasado, y por el tiempo dirá, ¿no?, que son de ellos, ¿no? Pues perfecto, vamos unos instantes a publicidad y volvemos enseguida. Seguimos con nuestro debate que analiza todo lo referente al terreno musical en la pasada Semana Santa de 2025. Y Miguel Ángel, a micrófono cerrado, ha dicho algunas cosas que me gustaría que comentara. Pues sí, al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Yo pienso que cuando se crea una banda nueva, que como también han comentado los compañeros, ya sea sobre todo en una hermandad, cuando se crea esa banda es porque haya una necesidad o haya un semillero real y que no sea un instrumento político a la hora de unas elecciones, que se ha visto en varias ocasiones cuando las bandas, los componentes de las bandas se hacen hermanos y se utilizan para ganar elecciones. Me gustaría también tratar en este debate a nuestra ciudad como receptora, ¿no?, de esta música procesional que hacen nuestras bandas. Se queja mucha gente del excesivo ruido que hay en muchas zonas, que no permite escuchar con nitidez pues estas interpretaciones. ¿Creéis que hay mayor sensibilidad para escuchar la música de unos años acá o queda todavía mucho por mejorar? Queda mucho por mejorar. Málaga es una ciudad tremendamente ruidosa, tremendamente, pero no solo cuando pasa la banda, digo, conciertos cortejos nazarenos, ¿no? Yo precisamente estaba viendo este año Dolores de San Juan en el entorno de la Plaza Félix Sainz y era vergonzoso, es que estaban pasando los nazarenos, una cofradía que marca un rigor al pasar, y la gente está hablando como, le da igual lo que está pasando. Pasó el trono del Señor, lo mismo. Es verdad que ya hay gente que calla uno a los otros, ¿no? Y se forma cierto silencio. Pero con respecto después a lo de las bandas, la gente le da igual. Le da igual. Es muy diferente, yo lo noto mucho el día de los traslados, que parece que vamos todos con muchas ganas, ¿no? Empieza a sonar la banda y la gente como que se calla. Y dice, uno, onda, este año parece que hemos aprendido. Mentira. Llega el Domingo de Ramos y nadie se acuerda de las bandas ni de nada. Aquello es un ruido total. Y estamos montando que mira la Virgen, la cara que lleva, que se los trillos, no sé cuánto, que se las flores, no sé qué. Y nos da igual lo que esté sonando, lo que esté pasando. Somos así. Málaga es una ciudad muy ruidosa y creo que eso no va a cambiar, por desgracia. ¿Qué pensáis al respecto? Pues pienso igual, ¿no? Es que hay pocos puntos donde se puedan escuchar una banda, a no ser que sea la tribuna principal, o de unos años hacia acá es verdad que en la tribuna de los pobres, según qué cofradía, se está respetando más, pero también porque hay cofradías que se espera un poco el show, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Ya sea la marcha, la coreografía o lo que se vaya a hacer, después que no hay respeto, no hay esa educación. Y con lo que tú decías, Jesús, es que el domingo de traslado no es el mismo ambiente, somos un ambiente más cofrade los que lo vivimos con respecto a partir del domingo de Ramos. No, la mayoría de los malagueños todavía le queda mucho por aprender y por escuchar. Es una cuestión más de egoísmo. Yo creo que es más de egoísmo que de respeto a lo que estás viendo, ¿no? Yo pienso que el problema es que la gente quiere consumir lo que le interesa.
Entonces ya no te hablo del pueblo en general, hablo incluso del cofrade de turno. El cofrade de turno, como esté sonando la marcha que no le interesa, se pone a conversar con el de al lado y ya le da igual. Suena la marcha que le gusta y es todo silencio. Es cierto, y exige es cierto lo que estás demás. diciendo. Hay determinadas marchas que se escuchan y la gente se calla. O cánticos militares. Exactamente. Sí, efectivamente, o sea que al final es una cuestión de egoísmo. Es decir, como está tocando esta música que me gusta, me callo y quiero que los demás se callen. Como esta no me interesa, hablo. Entonces, bueno, yo creo que es más una cuestión del consumo individual de lo que está viendo frente a la colectividad, de decir, bueno, vamos a ver, estamos ante una procesión de Semana Santa, lo razonable es callarse, esté sonando lo que esté sonando, y si en algún caso me genera tedio, me genera aburrimiento, pues nadie está pagando ninguna entrada, se puede uno ir a buscar otra procesión o otra cofradía, ¿no? Pero desde luego dejar una marca de silencio. Es una ciudad muy ruidosa, lo ha comentado Jesús atinadísimamente, pero bueno, yo creo que se puede aspirar un poquito a exigirle ese comportamiento más solidario a la gente, pero claro, esto solo nace desde la normativa más alta. Si desde la normativa más alta no se exige un cumplimiento de compostura, que no estamos pidiendo ninguna cosa rara, que estamos pidiendo unas pautas de comportamiento como se pide en cientos de festivales, de eventos públicos, de fiestas por toda España. Así que estamos pidiendo, bueno, que el que vaya a la Semana Santa, no digo que participe, pero que se muta, ¿no? Que se transforme o que se integre en lo que está ofreciendo a la ciudad en ese momento. Yo creo que ese es el problema, un problema más de egoísmo, pero vamos, que también insisto, esto aquí no estamos culpables solamente el pueblo, entre comillas, que aquí hay muchos cofrades que cometemos este pecado en procesiones de gloria en todo, ¿no? Que cuando suena la marcha que me gusta soy una tumba y cuando suena la que me aburre me pongo a charlar con el de al lado. Yo quisiera añadir que este año he notado yo más, aparte que Málaga es una ciudad turística de siempre, he notado mucho más gente viendo procesiones, mucha más gente. De hecho, leí que en 3 o 4 años ha subido un 50% las personas que ven las procesiones en Semana Santa. Y yo he visto, por ejemplo, hay cofradías que sabemos que todo el mundo trae mucha gente, ¿no? Cofradías muy populares. Pero a nivel general he visto que hay mucha gente en las calles, muchas filas de gente. Tú antes te podías mejor, aparte del recorrido oficial, que es otro tema distinto, he visto que hay mucha gente en muchas procesiones que antes había mucha menos y te podías mover mejor. Entonces, claro, al haber mucho más turismo, y mucho de ese turismo no es turismo cofrade, sino turismo en plan de playa o de lo que sea. Entonces quizás más cantidad que calidad, ¿no? Efectivamente, sería mejor calidad, pero eso no se puede controlar. El turista viene a Málaga en general, ¿no? Y si se encuentra, está en el centro y se encuentra procesiones, pues ahí está, y ya, pues venga, ya me quedo a verlo, ¿no? Entonces he visto muchas cantidades de gente, claro, entonces eso hace que la gente también hable más, y además si no eres cofrade, con más razón. Claro. Pues yo creo que eso es un mal endémico de la Semana Santa. Las cofradías ponen todo de su parte por los mejores sonos, los mejores arreglos, las mejores músicas, y nos fallan dos cosas. El decorado, porque desgraciadamente el decorado, pese a que hay muchos entornos muy bonitos, después tenemos muchos focos que fallan, muchos luminosos, pese a los bandos municipales, que ni caso. Eso falla por un lado, y después tenemos el público que asiste a las procesiones que no acompañan, a lo mejor suena egoísta porque soy cofrade, pero no están al nivel de las hermandades. Nosotros ponemos unas puestas en escena en la calle, ponemos mucho de nuestra parte para que después el público, y vuelvo a repetir, el decorado nos acompañe. Las bandas, ¿creéis que las bandas de Málaga, las propias de nuestra ciudad, se merecen un mayor reconocimiento exterior fuera de nuestra ciudad? Yo es que tengo miedo porque no sé lo que va a venir después si eso pasa. A mí me parece bien que se sientan queridas domésticamente. Yo creo que aquí casi ninguna banda, entre comillas, se muere de hambre sin contrato. En la ciudad cada vez que se queda una banda libre un día, tarda semanas en encontrar otra banda porque hay un control sobre eso. Y no me gustaría utilizar símiles un poco extraños, pero me recuerda un poco a la Athletic de Bilbao o incluso a la selección española en su época, ¿no? En la que se alimentaba exclusivamente de futbolistas que jugaban en la Liga Española o del Bilbao o de la cantera, ¿no? Yo creo que Málaga, más que reconocimiento exterior, Málaga lo puede estar es contenta de que en las hermandades malagueñas, cuando se busca una banda, lo primero que se busca es en tu entorno más inmediato. Es una cosa que damos por sentada, pero que no siempre es así, y que además en las demás ciudades diría que por norma no es así. Y sin embargo podemos estar en ese sentido orgullosos de que las hermandades locales saben que tienen cerca bandas buenas y solventes, ¿no? En cuanto a las hermandades que tengan un reconocimiento externo, yo creo que también hay un problema presupuestario. Málaga es una ciudad que está complicada
a nivel comunicativo, es decir, te puede uno mover con facilidad, pero para que una hermandad de Córdoba, una hermandad de Granada, una hermandad de Sevilla o de Huelva o de Cádiz contrate una banda de Málaga, se tienen que dar muchos condicionantes, porque primero por una cuestión geográfica, insisto, es decir, esto tiene unos gastos de transporte, unos cálculos de hora, que muchas veces las propias bandas se echan para atrás a la hora de decir, bueno, esto es un caramelo estupendo, pero esto significa salir con la gente a las 11 de la mañana y volver a las 6 de la mañana del día siguiente para tocar de nuevo, ¿no? Pero además de eso, a nivel competencial, es decir, es muy complicado con una banda de Sevilla, con el caladero de bandas que hay en la zona de Cádiz, de Córdoba o de Huelva, que están a 50 minutos por carretera, eche los ojos a una de Málaga, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que a nivel orográfico tenemos una especie como de aldea de Asteris que resistimos al invasor. Hay honrosísimas excepciones, ¿no? Está la banda de los gitanos con el Ecemos de Cádiz, está, pues, yo qué sé, ¿no? Hay algunas bandas que tocan fuera, pero que es algo como muy puntual y muy residual, que está tan más estupendo que exista, pero que lo normal es que nosotros nos alimentemos de nuestras propias bandas. Yo no lo veo mal, ¿eh? Yo no lo veo mal. Pero bueno, yo pienso que también son las propias bandas, en el caso por ejemplo de las bandas de corneta y tambores, aparte de lo que es de la Semana Santa, tienen mucha proyección fuera de Málaga, ¿no? Por ejemplo, la banda de La Esperanza, creo que la semana que viene va a San Lucas, creo recordar. Sí. La banda del Cautivo y la banda del Carmen también participan casi en todos los grandes certámenes que hay en la provincia de Andalucía, ¿no? Entonces yo creo que más que nosotros mismos, que la ciudad proyecta nuestras bandas, son las bandas las que se van proyectando y que cada vez que hay un certamen, un evento, una extraordinaria, una magna, siempre hay una banda de Málaga. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Que lo tenemos que reconocer, y cuando vamos ya sea a Cádiz o a Granada y vemos una banda de Málaga, yo creo que nos sentimos orgullosos. Yo estoy de acuerdo con Alex, por suerte estamos lejos de todo, ¿no? Sí, es verdad que por suerte por este tema, ¿no? Para otras cosas no, para otras cosas no. Pero bueno, y después hay otra cosa que es importante, que es el alto nivel que tienen las bandas, que gracias a Dios las conservamos nosotros. Es importante que no nos haga falta buscar bandas fuera. Las hermandades ya saben mirar. Son autosuficientes. Sí, son autosuficientes. No hace mucho tiempo nos gustaba mucho mirar para afuera. Y como músico, y lo reconozco, había que mirar para afuera porque no había el nivel suficiente que hay ahora como para contratar ahora. Ahora no, ahora todas las bandas, no solo de Málaga, no nos olvidemos de la provincia, que hay pueblos muy importantes como Campillo, Almojía con sus bandas, que siempre nos están nutriendo casi todos los días de la Semana Santa, Y eso es muy interesante, que el nivel está alto porque las cofradías de Málaga están muy exigentes y gracias a Dios el nivel de las bandas están muy bien para que las bandas no tengan que salir fuera y quedarse en la ciudad. Yo quisiera destacar que hay dos excepciones en el tema de la distancia de Málaga, que son Granada y Córdoba, como lógicamente. Y yo pongo ejemplos prácticos de este año. El domingo de Ramos, la banda de música de la Soledad de Mena tocó en Granada. Luego, el martes santo, ya llevo varios años tocando allí en Córdoba capital, la banda con el tambor del Cautivo. Y por ejemplo, el viernes santo, la agrupación San Lorenzo Mártir toca con el Cristo de la Sangre de Pedrera, municipio de Sevilla, del sur de Sevilla. Al igual que muy cerquita, también el Viernes Santo, la agrupación de la Vergo de Campillo toca el Viernes Santo en Estepa, la famosa ciudad de los mantecados, con un nazareno. O sea que en ese aspecto... El Cautivo de Estepona, que toca con el nazareno de Cádiz. De Cádiz, efectivamente. El Jueves Santo, efectivamente. De hecho, el domingo de Ramos de Granada hay dos bandas malagueñas, la Pepa va con la Virgen de la Victoria de la Cena y la de Mena va con la Virgen de la Paz, de la Borguilla. Exacto. Me gustaría ahora incidir en el nivel de los repertorios. ¿Creéis que se están escuchando cada vez más marchas de Málaga, marchas compuestas para nuestra ciudad en nuestras procesiones, o seguimos tirando mucho del repertorio estándar? Yo creo que están sonando más, pero a mí eso no me preocupa. Quiero decir, a mí me da igual que suenen, a mí me preocupa mucho más que suenen piezas de calidad y sobre todo que las hermandades encuentren un punto de diversificación y de personalidad en los repertorios. Suenan más porque hay más, y porque verdaderamente se conocen más, y porque las bandas ofrecen también más, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo de lo que estar contento, pero yo no lo uso como una bandera chauvinista, es decir, yo creo que la gracia está en que suenen marchas buenas,
y apañar, ¿no? En Málaga es verdad que en los últimos años, iba a decir en Málaga, en Andalucía en general, cada vez cuesta más trabajo hacer una marcha fea, porque está cada vez más expuesto. Entonces, a veces da más vergüenza componer una marcha fea, entiendo yo. Entonces yo creo que hay deshonrosas excepciones, pero lo normal es que compositor que haga una marcha, como mínimo potable es. Bueno, puede haber más marchas malagueñas, pero porque hay más cantidad, ¿eh? Yo no creo, y creo que es un error, ¿eh? Al sentarte tú a hacer una cruceta, decir, tiene que entrar un número clauso de marchas de Málaga, un porcentaje, una cuota de marchas malagueñas, es peligroso, puede volverse al revés. Distinto es que de forma natural ocurra. Bueno, eso es muy buena señal, ¿no? Eso es una señal fantástica, ¿no? Que de forma natural pues se cuelen muchas marchas de la ciudad. Yo creo que también uno de los problemas que hay a nivel general en las distintas agrupaciones musicales, o sea, bandas de música, agrupaciones, cornetas, es que hay, como decía mi amigo José Ramón Baliño, hay muchas marchas de estreno y muerte. Absolutamente. Es decir, o sea, hay marchas... De hecho, la gran mayoría. Pues sí, entonces no nos da tiempo, hay muchos estrenos, no nos da tiempo a digerirlo, a que la gente lo asimile. Y ¿qué pasa? Que al final, pues si lo escuchas solamente una vez, el día del estreno y una vez en el recorrido, en X punto, porque todavía como no sé cómo va a funcionar, la voy a poner en el punto donde nadie me ve. Un apunte sobre Miguel Ángel, lo que dice. También ahí entra el factor que desde aquí denuncio, ¿no?, de las marchas e inserciones publicitarias. Es decir, la cantidad de compositores que aprovechan, cogen el listado de efemérides, y ni corto ni perezoso, este se cumple no sé cuánto, aquí puede entrar mi nombre en algún momento. Entonces pues la marcha, que a lo mejor tengo la marcha X ya compuesta desde hace un año, le pongo el nombre de la Virgen que va a celebrar el centenario, para ver si así me la tocan en un concierto, suena mi nombre en algún sitio y aparezco en los estrenos. Si la marcha de inserción publicitaria también está haciendo daño, porque está convirtiendo lo que es una ofrenda o una creación musical limpia, que puede ser desde un objetivo encargo económico de un grupo de hermanos perfectamente, o desde la devoción sincera, se ha convertido en una especie de inserción publicitaria para vanagloria del firmante. Claro, esto tiene su lado bueno y su lado malo. Yo le veo pocos lados buenos, pero bueno, tiene ese punto de que hay muchas marchas, como ha apuntado muy bien Miguel Ángel, que son de estreno y muerte, también porque muchas veces la vocación de la que nace esa marcha es una vocación, pues no voy a decir legítima, pero bueno, éticamente discutible. Yo pienso que hay hermandades que les falta personalidad. Y cuando hablo de personalidad, lo hablo en el tema de la música por los autores, ¿no? Veo muchas crucetas musicales de hermandades que tienen marchas de calidad, que son de Málaga, y voy a nombrar autores como Perfecta Artola, y esas marchas son apartadas por otras de menor calidad, que encima no son ni de aquí de Málaga. Eso me parece de apuñalamiento, ¿no? Aunque suene feo. Con una virgen que tenga una marcha, en ciertos casos incluso emblemática, que todos la hemos escuchado, y pase por la tribuna con X, no voy a decir nombre, ¿no? Y su marcha, que es emblemática, que todos la hemos escuchado desde chico, porque ese tipo de marcha de Artola son las que llevamos, lo de la gente de nuestra edad, lo de los primeros discos de Miraflores y Brajaire, la llevamos en nuestro ADN. Esas cofradías no la tocan. ¿Por qué? ¿Qué complejo tenéis de que suene Artola? No lo entiendo, ¿no? Y después sí que es verdad que hay otro tipo de modismo, llamémoslo así, ¿no? De que lo que está de moda es lo que hay que tocar en esa cruceta. Exacto. Y hay muchas hermandades que se apuntan al carro. Este año ha habido una marcha, además una marcha que incluso me gusta, de cierta calidad, y aunque, porque el autor, David Hurtado, es para mí un gran autor y suena muy clásico, ¿no? Y es la marcha de Mirarlo en la Cruz. La marcha la hemos reventado este año. Está tan de moda que a ni hermandades que no le pegan, porque esa marcha no le pega a cualquier hermandad, pero se le toca porque se la ha tocado porque está de moda. Y entonces yo muchas veces me quedo, bueno, ¿esta marcha aquí por qué? En decremento de otras, y te vuelvo a repetir, hay que tocar Artolas quien tenga marcha emblemática de Artola. Yo digo también una cosa, todo lo de Artola no era bueno, ¿eh? Él tenía su época. Pero lo que sí valoro, lo que acaba de decir de Jesús, es que hay hermandades que, para mí eso es lo que define una hermandad, que tienen las cosas claras y las que no la tienen. Que igual que el tipo de bordado, igual que los hábitos de nazareno, igual que la forma de procesionar, igual que
que en muchas cosas la música forma parte de la personalidad dibujada de una cofradía. Entonces hay hermandades, en las que no me corto en dar nombre, que han hecho de la música una marca de personalidad que le hacen muchísimo en la calle. Hablo de los Dolores del Puente, hablo de la Estrella, que jamás ha renunciado a su Estrella del Perchele, por ejemplo, para salir. Es decir, son hermandades que siempre han recurrido a sus piezas emblemáticas, por supuesto la aspiración con sus marchas. Es decir, son hermandades que se han agarrado a una personalidad musical. Estamos escuchando Soledad de Artola de fondo, la Cofradía del Sepulcro, que siempre ha apostado por la marcha. Tampoco se le está pidiendo ninguna maniobra extraña. Yo creo que lo que se le está pidiendo es que rebusquen en su ego, en su historia, en su personalidad, en su trayectoria musical y sean conscientes de lo que tienen en sus manos, ¿no? Es que hay hermandades, lo ha dicho Jesús, que llegan a niveles escandalosos, escandalosos de silenciar pues algunas obras. Su propia historia. Bueno, y obras del patrimonio que son objetivamente buenas y que además no puedes dejar en manos de los demás que se pongan en valor, porque eso te corresponde a ti, ¿no? Yo siempre digo que en una procesión de 5, 6, 7, 8 horas da tiempo tocar muchos tipos de marchas, más alegres, más solemnes, de un compositor, de otro. O sea, que si tú te comes un poquito la cabeza, no hay que quitar, por ejemplo, marcha de Artola, no, es que se pueden meter, si es que da tiempo. Es que parece que las procesiones son de 2 o 3 horas, si es que duran 7, 8, 9, 10 horas. Si tú te haces una cruceta en condiciones, es que da tiempo perfectamente a tocarla. O sea que para mí eso no es un impedimento, simplemente es querer hacer las cosas bien. Y hay muchos compositores, pero también hay muchas horas en la calle que se tira la cofradía y se puede tocar el tipo de marcha que quiera. Depende si una calle más estrecha, con mejor acústica, depende si es una calle más ancha, que requiere una marcha más rimbombante para que suene más, 7 días o de noche. O sea que tenemos todo un año para planificarlo tranquilamente. Hay otro problemilla que también, esto es un problema general, esto no es de Málaga, que conste, esto es a nivel andaluz, que es la vamos a llamarle dislexia de personalidad en las cofradías. Claro, hay hermandades que le han dado una vuelta como un calcetín a su personalidad en la calle y que no tienen nada que ver con lo que ofrecían en los 90, en los 80. Entonces, claro, eso ha desterrado que ciertas marchas puedan sonar porque no corresponde con lo que la hermandad quiere ofrecer hoy día. Pero de eso los demás no tenemos la culpa. Si las hermandades es una en los años 90, en la década de los 2000 se convierte en los diametralmente opuestos y en la década de 2010 pega un giro otra vez a otro estilo, pues claro, llega un momento en que tú tienes en tu repertorio una serie de marchas, cada uno de un color. También hay otra cosa que no tenemos que olvidar, y es que hay muchas bandas que tienen vetado a compositores, y eso es algo de lo que se habla muy poco y que es una realidad que está ahí, ¿no? Y yo conozco casos particulares en los que hay marchas que durante un tiempo se ha estado tocando porque iba determinada banda, se cambia la banda y las marchas de este compositor ¿hay favoritismos? Se dejan de tocar porque la banda pues tiene vetado a estos compositores. Bueno, y marchas vetadas por las cofradías. Exacto. También. Estamos ya finalizando y me gustaría que antes de dar por concluida este debate, pues cada uno de vosotros pues me indiquéis cuál ha sido vuestro momento musical de esta Semana Santa de 2025. Jesús. ¿Yo? Empieza tú. Bueno, pues yo me quedo con 2 momentos. Dentro de que hay un nivel alto y muy bueno, me quedo con la cruceta entera de la banda del Archicofradía de la Esperanza el Jueves Santo, que tuve el honor de disfrutarla entera como hombre dentro de la Esperanza que soy, y me quedo con la banda de antiguos alumnos del Cristo de la Aspiración, que le veo mucho mérito, y en la calle Vendeja regaló unos momentos, la verdad, muy de antaño y inolvidables. Antonio. Bueno, desde aquí quiero pedir disculpas a mis 2 hermandades, ¿vale? Porque el momento que voy a elegir no es de ninguna de ellas. Yo soy hermano de Las Penas, ¿vale? Y de la Cena. Y bueno, y lo he dicho antes, me quedo con el momento del Señor de la Sangre por los tribunos pobres, con la marcha Perdón de Nicolás Barbero y el silencio posterior. Creo que ese momento me ha impactado mucho. Pues yo uno me voy a repetir, que ya comenté la semana pasada, y fue el Cristo de Azote y Columna con la banda de nuestro Padre Jesús Cautivo de Estepona, en la tribuna de los pobres, perdón. Y otro que para mí también es muy especial, que se hizo en el Domingo de los Traslados, cuando en el Traslado de los Gitanos pues sonó la marcha que le dediqué al Cristo de la Columna el año pasado, en calle Cárcel. La verdad que dentro de todo mi repertorio,
que es bastante extenso y que suene esa marcha, pues para mí es un momento único. ¿Y Alejandro? Bueno, a mí me sorprendió, he tenido mala suerte, yo estoy en Semana Santa, tengo que decirlo, pero no porque haya escuchado muchas marchas malas ni momentos, sino simplemente que ha habido pocos espacios para la sorpresa. Y a mí me gusta que las hermandades dentro de su estilo me sepan sorprender, ¿no? Y ahí he tenido poca suerte. También es verdad que yo, parte de la culpa es mía porque yo me niego a descubrir las crucetas antes de que salgan a la calle, no me gusta nada, me parece un horror, me gusta descubrir y que haya suerte. Entonces, dentro de las sorpresas que me llevé, pues me llevé una muy grata con la Virgen Mediadora de la Salvación en Calle Ancha, que le toca a Nuestra Señora de la Palma del Maestro Farfán, una marcha muy buena, muy bonita, muy versátil, que vale para todos los estilos, y me sorprendió para muy bien cuando la banda de la Cruz de Humilladero se la tocó a la Virgen Mediadora de la Salvación. Pues nada, ha sido todo por hoy. Os agradezco el haber participado en esta tertulia, que ha hecho un poco de balance de lo que ha significado esta participación de nuestras bandas para realzar a nuestras cofradías y por ende a la Semana Santa de Málaga. Os agradezco vuestra presencia y a todos ustedes pues ya los emplazo para nuestro próximo programa de Sentir Cofrades, que tendrá lugar el próximo martes, cuando ya estemos ya inmersos en ese mayo mariano y cuando ya cada vez tengamos más cerca pues la presencia de Nuestra Señora de la Esperanza en las calles de Roma. Hasta entonces, sean felices y muy buenas noches.